Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Salud. En esta oportunidad, y como en todas nuestras conversaciones, un invitado de lujo. En esta oportunidad tratamos una temática crucial cuando hablamos de la efectividad de cualquiera de las campañas sanitarias que el gobierno lleva adelante, y son las comunicaciones. Cómo las comunicaciones apoyan y determinan el éxito de una campaña, por ejemplo, de vacunación o de prevención respecto de alguna patología que pueda estar teniendo un índice muy alto. Para llevar esta conversación adelante, nos juntamos con Raúl Escárate. Raúl tiene más de 13 años de experiencia en comunicaciones estratégicas. Fue director de comunicaciones del Ministerio de Salud durante los años 2020 a 2022 durante la pandemia del COVID-19. Pero además es exdirector de comunicaciones del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián. Además de eso, ha pasado por consultoría estratégica de comunicaciones tanto en el mundo público como privado, en el ámbito académico y además hoy apoyando la gestión y el desarrollo de Clínica Meds en un plan de expansión realmente impresionante. Te invito a ver esta conversación porque es realmente interesante. Oye, Raúl, un millón de gracias por la flexibilidad de agenda, la disposición y la ganas para venir a conversar con nosotros un ratito. No, gracias a ti, Manuel, por la invitación. Desde nuestra perspectiva, un amigo de la casa ya de todas las veces que hemos tomado contacto y coordinado actividades. Sí, ha sido una relación virtuosa. Así que nada, muchas Sí. gracias, como te digo, por Gracias. venir a conversar con nosotros. Gracias a ti. Oye, un ámbito, desde nuestra perspectiva, que en general como que pasa medio colado, pasa medio bajo el radar, medio invisible, es cómo se conducen las comunicaciones en el mundo de salud. Y bueno, esa pregunta finalmente es la que gesta esta conversación, porque tú aparte tenés una trayectoria súper amplia en el ámbito académico, gremial, del mundo público, del mundo privado, en gobierno, después fuera de gobierno, instituciones, bueno, en fin. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo tú ves, digamos, hoy en día, así como en perspectiva, tu carrera súper activa desde el mundo de comunicaciones en salud? Hola, voy a interrumpir esta conversación brevemente para hablarte de uno de nuestros auspiciadores. Snap es un habilitador tecnológico que viene a revolucionar nuestro sistema de salud. Al sistema público de salud lo conecta con la agilidad, a los centros médicos privados lo conecta con los pacientes y a los pacientes los conecta con una salud sin pausa. Conoce más detalles en snap.cl. Snap, salud sin pausas. Sí, es una pregunta interesante porque una palabra para definir eso es evolución. Ya. Hay una evolución desde cómo se comunica en salud específicamente y desde dónde lo haces. Desde la parte civil, desde la parte gubernamental, desde el sector privado público, todo finalmente tiene una convergencia, pero tiene enfoques diferentes. Absolutamente. Súper diferentes y que cada vez que tú vas pasando por esa etapa que mencionabas, que me tocaron vivir, te vas dando cuenta de que el enfoque en algún momento va a converger con los demás, pero tiene una propuesta diferente. En el fondo, como a quién le hablas, por qué le hablas, qué es lo que quieres destacar y cuál va a ser el beneficio de ello. Eso como, desde mí, digamos, nosotros trabajamos en comunicaciones, pero Sí. yo no tengo formación de comunicaciones. Entonces, en mi manera de entenderlo, esto es como las distintas como dimensiones que va teniendo. Claro. Cada dimensión tiene una tónica distinta. En su conjunto es un relato, Claro. pero claro, va teniendo, uno es mucho más enfocado en datos y en, Sí. y en estadística, el otro tiene más que ver a veces con testimonio, etcétera. Y por lo demás, lo que decías tú, ahí en salud hay múltiples desafíos, porque Sí. a veces está empujando una ley que digamos que es como la voluntad política, pero en otros casos son cosas mucho más tácticas como, no tengo idea, una campaña de inmunización o algo así. Claro, y ese punto es súper clave porque cuando tú hablas de campaña de vacunación, por ejemplo, que me tocó estar a cargo de las comunicaciones en MinSal en pandemia con el ex ministro Enrique París, se da que, claro, tú tienes que comunicar a la población dentro del contexto de una enfermedad que no conocíamos. Claro. Y que con el tiempo fuimos conociendo, pero que siempre iba generando preguntas. Y aparece una vacuna nueva con diferentes compañías que desarrollaron en tiempo récord, diferentes soluciones. Pero ¿cómo comunicas algo que no existía hasta hace un año atrás? Y ahí tú te das cuenta de algo que es súper relevante del peso también institucional.
¿Qué quiero decir con eso? De que en este caso gobierno, por ejemplo, el Ministerio de Salud y el Programa Nacional de Inmunizaciones que lleva adelante la campaña de vacunación, acumulaba una credibilidad institucional por décadas. La veracidad de El la PNI, información. claro, el PNI y toda la capacidad que tiene vacunación a nivel nacional nos ha vacunado a todos nosotros y a todos los que conocemos por décadas y décadas. Entonces, el PNI era quien estaba a cargo de esa vacunación en la parte estratégica de ir a poner cada una de las vacunas. Entonces, tú ya tenías un respaldo reconocido internacionalmente y ahora tú tenías que decirle a la población, acá hay una nueva vacuna que no existía, para una enfermedad que no existía, y acá hay un beneficio, que es un acto individual, pero es un beneficio colectivo por protegernos del COVID, que eso era lo que buscábamos. Entonces, claro, desde ahí hay un discurso que es sumamente diferente a cuando tú tienes que hoy día, por ejemplo, tratar de aumentar las coberturas de influenza, viéndolo del Ministerio de Salud. Donde, claro, hay una sensación bien diferente porque como los desafíos son diferentes, la percepción de riesgo también baja. Hay gente que las coberturas no están muy altas en algunos grupos de riesgo, como adultos mayores, mujeres embarazadas. Y claro, hay una fatiga un poco del concepto de vacunación. Y también la gente en el fondo dice, bueno, yo pasé por COVID, no creo que sea tan complicado pasar por la influenza. Y es porque, claro, todos vivimos una gesta enorme en eso. Y claro, y también tú puedes decir otra cosa que es interesante cuando me toca trabajar desde la parte civil y la organización de pacientes, por ejemplo, que es súper relevante cómo en términos de comunicación eso ha variado. O sea, yo creo que una de las grandes evoluciones en las comunicaciones y la integración en este sistema es la participación de los pacientes. Sin duda, sin duda. O sea, antes teníamos una especie de comunicación vertical con los pacientes donde la autoridad sanitaria grande, Ministerio de Salud, Gobierno, Ministerio de Salud, Servicio de Salud, bajaba una información a los pacientes y esa información bajaba, por ejemplo, a los medios de comunicación. Pero ahora los pacientes tienen la posibilidad, y es algo que uno ve todos los días, quizás se acostumbró, pero tú lo ves en comisiones de salud, del Senado, de la Cámara. Legislativo, el trámite legislativo que hacen ellos, ¿no es cierto?, la capacidad de poner la evidencia sobre la mesa. Y y eso es interesante, porque cuando ves estas comisiones, grandes comisiones de salud, ves a los pacientes, pero también ves a la industria, ves a la academia, todos dentro de una mesa, y cada uno con diferente énfasis, pero apuntando a lo mismo, y con una expertise muy diferente. Entonces ahí es cuando tú ves que las comunicaciones, ¿qué es lo que debe comunicar, por ejemplo, esa agrupación de pacientes previo a esa discusión o posterior, en términos de lo que se busca, los resultados? ¿Qué comunica la academia? Si tú estuvieras en la vereda de la academia, ¿qué debo de decir? Claro, la academia va a decir, bueno, la evidencia para mí es lo más relevante. Este tratamiento es costo efectivo, no lo es. Ya, vamos a tener que buscar la manera, ¿no es cierto?, de entablar esa discusión y ese argumento que está basado en datos. Y la agrupación de pacientes, por otro lado, dice, yo y las personas que me acompañan hemos vivido esto en primera persona. Bueno, primero, se me cruzan varias cosas en la cabeza, pero efectivamente yo estoy de acuerdo contigo. O sea, y creo que ahí todo el proceso de la ley Ricardo Soto, hay un antes y un después, yo creo, respecto de, como decís tú, del protagonismo que toman los pacientes organizados y creo que efectivamente la curva de maduración del argumento, del relato, de la fuerza con la que se presentaban los datos, de pararse de igual a igual ante una comisión de salud, como decís tú, cambió completamente el como contexto. Claro. Y por otro lado, aumenta la complejidad desde el punto de vista de la cantidad de relatos que tenéis que tener simultáneos. Y claro, porque ahora es raro tener una discusión sin la agrupación de pacientes. Exacto. Entonces, es como que tú sientes que la mesa no está completa si no están ellos a la hora de discutir. Y ahí es cuando el trabajo que han hecho ellos y la integración que tienen es sumamente relevante, porque las agrupaciones, depende tú del lado que estés. Claro, de repente del gobierno dices, pucha, las agrupaciones presionan bastante. Cuando estás fuera, dice, deben presionar un poco más. Claro. Y las mismas laboratorios, empresas farmacéuticas se dan cuenta también que, claro, el paciente es la persona que en primera persona, puede relatar lo que es vivir con esta enfermedad. Incluso no con la enfermedad, que ocurre posterior a la enfermedad. Hay con el tratamiento. El tratamiento, sí, superé este cáncer, pero ahora estoy con un dolor crónico posterior, ya no tengo cáncer. Entonces ahí viene todo un tema, ¿y quién te puede hablar de eso? Quizás la academia puede tener evidencia, pero cuando tú tienes al presidente de esta agrupación, la presidenta de esta agrupación, y te dice qué pasa con el día después de acabar el tratamiento. Y ahí es donde vienen un montón de aristas que tú quizás no estabas contemplando. Lo mismo que pasa con las farmacéuticas, por ejemplo, hoy día, la gran industria. Que
empezaron a aparecer, en pandemia nos empezamos a conocer y a asociar obviamente las vacunas a varias marcas que estaban de diferente origen. Y tú ves que hoy día el laboratorio X no necesariamente vende un remedio y ya. El laboratorio está, por ejemplo, ya no es un remedio, es ofrecer acceso, Claro, equidad, claro. innovación. Es casi como el desde, innovar en un medicamento nuevo. Lo que antes nos servía, hoy quizás hay mejores maneras de llegar a un mejor resultado. Claro. Puede ser un tratamiento menos invasivo, de corta duración, que mejore la adherencia terapéutica, que es un tema súper importante. Y ya me puedo pasar también a esa parte como comunicacional. Cómo hacemos también y comunicamos que la adherencia terapéutica es fundamental para el buen resultado del proceso terapéutico. Fíjate que, perdona que te interrumpa, pero hablando del tema de la adherencia, es que es un tema muy, muy profundo. Y para mí el tema de la adherencia como que hizo sentido, tomó peso. Hace varios años ya estaba yo con un compañero de trabajo y él estaba en una unidad, yo trabajaba en un laboratorio farmacéutico, él trabajaba en la unidad de trasplante. Oh, yeah. De inmunomoduladores asociados a trasplante. Y él me decía, si tú no tomas tu terapia farmacológica después de un trasplante, te mueres. Porque el cuerpo reacciona a un órgano que no es tuyo. Claro. ¿Cierto? Entonces, o sea, suena elemental. Uno dice, lógico que voy a tener adherencia del 100%. Inclusive en esos casos, la adherencia era en torno al 65-70%. Entonces me imagino lo que es en enfermedades silenciosas, asintomáticas como hipertensión, diabetes. Exacto. O sea, muchísimo más baja la adherencia todavía. Claro, es muchísimo más baja. Y ahí conjugan muchas cosas. Por ejemplo, hace unos días estuve en la conmemoración de los 20 años del GES. Sí, pues fue hace poquito. Y se presentaron unos indicadores de una encuesta que hizo el Ipsos, que tuve la suerte de trabajar en ese equipo del Ipsos, en una encuesta que hizo, Chile nos habla, se llama. Y ahí presentaban, por ejemplo, también una de las problemáticas que hay, el acceso a medicamentos muchas veces GES, tanto en el público como privado. De repente no está la disponibilidad del medicamento. Sobre un 50% las personas... ¿Por abastecimiento? Abastecimiento. Porque tú sabes, cuando tú eres GES, a través del sistema público, tú accedes a tus medicamentos en el CEFAM correspondiente o en el hospital que esté asignado. En el caso de usuario ISAPRE, va a una farmacia de preferencia tuya como paciente. Pero el acceso es una de las garantías que especifica el GES. Entonces tú vas y no encuentras el medicamento en la fecha que corresponde. Y eso atenta contra la adherencia, ¿no es cierto?, contra la continuidad del tratamiento. Claro. Y eso hace que muchas veces las personas digan, bueno, yo no puedo esperar, aunque por ley debieran entregarlo, y van al privado y acceden al medicamento con un costo obviamente mucho mayor, pero porque, claro, persiguen obviamente una adherencia y un control de su patología que tanto cuesta en el fondo hacer. Entonces, esa parte es súper compleja. Y hay un tema de cultura. Yo he visto muchas empresas que han levantado eso, porque el tratamiento, claro, puede agotar. Yo sé y he conocido primera persona en algunas agrupaciones, he trabajado con agrupaciones de pacientes también VIH, por ejemplo, en términos de que hay terapias y, por ejemplo, consumo de ciertos medicamentos diarios, pastillas, que hoy día, claro, hay evolución y hay medicamentos que ahora pueden ser a través de inyecciones cada 2 meses. Claro. En vez de una pastilla diaria, que se te puede olvidar, que puedes tú estar... Muchas veces ellos declaran que es incómodo el consumir ese medicamento diario porque es un poco estigmatizante quizás. Entonces, claro, pero eso ahí vamos a lo que hablamos delante, la innovación finalmente de una empresa o de un sistema que busca que el tratamiento también sea menos invasivo, que sea más fácil y que mejore la adherencia. Y eso también es un tema cultural, digamos. Pero interesante lo que mencionaste, eso de que desde las expectativas del usuario, paciente o la sociedad misma, como que este pilar de innovación es un dado hoy día. Es como, no puede no innovar. No puede innovar, claro. Es de los básicos, digamos. Claro, o sea, desde el prestador privado de salud, prestador público, en innovación en tratamientos, por ejemplo, o en la forma en que yo intervengo a un paciente. La innovación y que busca de repente una cirugía lo menos invasiva posible y un tiempo de recuperación más corto posible para que esa persona en 1 o 2 días esté solucionado algo que quizás antes estaba 7, 10 días, no sé, hospitalizado. Y eso mejora el sistema en su conjunto, porque libera camas, porque libera espacio, libera procesos y hace que todo sea mucho más efectivo para el paciente, pero también para el sistema. Menos riesgo. Menos riesgo, claro. Entonces ahí es cuando uno ve la innovación y casi todas estas empresas finalmente deben tener esa capacidad de comunicarlo. Hace poco fue el Día Mundial del Ensayo Clínico, por ejemplo, el 20 de mayo, en donde, claro,
por otras contingencias de salud en general no tuvo mucha llegada a los medios, pero ese día es importante porque los laboratorios en Chile están generando, y es uno de los polos importantes dentro del continente, una gran cantidad de ensayos clínicos. Ujú. ¿Qué es lo que produce eso? Que primero, claro, un laboratorio va y está probando una nueva terapia, un nuevo tratamiento para una enfermedad específica, que puede ser muy caro, por ejemplo, pero que en este caso, a través del reclutamiento de pacientes, este paciente lo obtiene prácticamente costo cero. Claro. Entonces ahí es donde empiezan ellos a buscar, obviamente, acceso a mejores terapias, ¿no es cierto?, que sean menos invasivas y en el fondo porque sienten que para allá va, si la industria tiene que ir para ese lado y que las personas puedan contar con alternativas Sí, sin para una duda. mejor calidad de vida. Sin duda. Bueno, y Chile, por lo que yo he escuchado, es uno de los países que tiene muy buena reputación en estudios clínicos dentro de Latinoamérica. Sí. Y por dos cosas principales, que de nuevo, esta conversación, digo, salió justamente a raíz de una conversación que tuvimos, esta idea salió de una conversación que tuvimos en el canal con Mariela Formas, que Sí. es vicepresidenta ejecutiva Sí, de por la supuesto. Cámara de Innovación Farmacéutica. Y uno de los ítems que ellos trabajan de manera consistente en su estrategia de comunicaciones tiene que ver con la defensa de los estudios clínicos. Sí. Entonces ella mencionaba que hay dos pilares. Uno tiene con la seriedad digamos, del protocolo, Sí. de la información que se genera en el estudio clínico. Y lo segundo es la agilidad que hay en Chile para poder generar las aprobaciones, Sí. los comités de ética, el Sí. trabajo conjunto con academia, en el Sí. caso que se requiera, etc. Estuve en el seminario que organizaron ellos, en la CEPAL. Perfecto. Sí, en ensayos clínicos también hace algunas semanas atrás, que estuvo súper interesante. Y ahí se planteó, estaba la doctora Ferrequio, que es la directora del ISP, y se planteaban estos desafíos de aprobaciones, tiempo de aprobaciones. Y claro, es complejo porque los tiempos muchas veces son más largos de lo que se buscaría, digamos, de manera más óptima. Muchos de esos tratamientos también ya tienen una aprobación lograda en agencias internacionales como Claro. la FDA, la EMA. Entonces, claro, hay un tiempo de repente de retardo en Chile para poder homologar un poco una terapia, un medicamento, un dispositivo que ya fue aprobado por una agencia internacional. Y ahí es donde se generan, claro, ciertos baches en el acceso, brechas, y claro, se puede llegar mucho antes porque la capacidad que tiene el sistema chileno de producir a través, porque hay una integración súper virtuosa entre la academia, entre las universidades, entre los centros privados, los centros prestadores de salud, tanto privados como Claro. públicos, los comités de ética, los pacientes, los profesionales de salud. Entonces hay todo como un ecosistema súper bien logrado y armado para funcionar, pero hay temas de aprobaciones, de tiempos que debieran mejorarse de alguna manera. Y también es, mira, increíble que finalmente, volviendo un poco atrás, lo que hablamos de la campaña de vacunación, por ejemplo, en todas, no hablo solo de COVID, cuando tú te das cuenta de que tienes la estructura para poder vacunar a todo Chile. Influenza 2026. Puedes llegar de Arica a Punta Arenas sin problema. Porque tienes los vacunatorios, tienes las vacunas, tienes el stock. Pero quizás si la campaña comunicacional, la manera en que se enfoca, no es la adecuada o no llega a los grupos de riesgo que deben llegar, tú puedes decir, pero oye, no llegué al objetivo del 75-80% de cobertura y tengo las vacunas, tengo las personas, los profesionales de salud, del APS, por ejemplo, que vacunan, tengo los convenios con los privados, pero quizás falló la campaña comunicacional. Entonces tú dices, pero ¿cómo se me va a caer una acción sanitaria por culpa de algo comunicacional? Y sí, puede ocurrir. O sea, es que por eso te decía Sí. yo al inicio de la conversación, para mí el tema de comunicaciones, tal vez porque yo tengo una sensibilidad especial, pero para mí es determinante Sí. en la efectividad de los planes sanitarios, porque, mira, voy a solo un contraste muy rápido. En el caso de las vacunaciones de invierno, por ejemplo, son planificadas, uno sabe más o menos, partís 2 semanas antes, 2 semanas después, pero sabes que viene. En el caso de una pandemia, se empezaron también a generar, ¿te acordáis? Los grupos antivacunas, y empezaron a tener mucha visibilidad, mucho alcance, y todo ese tipo de cosas son, digamos, objeciones que en este caso el gobierno tuvo que manejar. Claro. Aparte de la intensidad de que todos los días había un comunicado de personas contagiadas, ¿verdad? De nuevos contagios, decesos, camas disponibles, respiradores. O sea, era un nivel de estadística brutal que cada 24 horas tenía que actualizar.
Eh, pero para mí, sin duda, parte de los éxitos de los aprendizajes de la pandemia tuvo que ver con eso, Absolutamente. con la fuerza comunicacional que tuvo. Tuvo una fuerza importante. Me tocó ahí estar con un grupo extraordinario de profesionales con los que trabajamos y que todos entendieron de que desde el epidemiólogo más técnico, ¿no es cierto?, del jefe de servicio más técnico, entendía que la comunicación iba a ser clave. Yo recuerdo cuando me tocó llegar en junio del 2020, establecimos como le decía el doctor París, el matinal, parecía matinal, que era de lunes a domingo. Sí, po. Lunes a domingo en un momento, después bajó un poco la frecuencia, pero había que todos los días ser capaces de comunicar de manera inteligente, Sí. de manera cercana y de manera con una traducción para la población. No sacábamos nada con sentar un grupo de 4 expertos a hablar tecnicismos que la gente no iba a entender. No, claro. Y es ahí donde llega un punto de inflexión también, porque nosotros entregábamos por razones lógicas cuáles son los beneficios de la vacunación. Porque tú sabías lo que podía ocurrir de no vacunarte y veníamos con el recuerdo de que estábamos complicados antes de que llegaran las vacunas. Entonces decíamos, ya con las vacunas podemos, ¿no es cierto?, cambiar un poco el destino de esta pandemia en nuestro país y en el mundo. Pero llega un punto en que nosotros decíamos, bueno, yo creo que el mensaje de los beneficios de vacunarse ya están entregados, claros, son reconocibles. La prensa fue capaz de reproducirlos de manera correcta, muy bien informada, de manera inteligente. Y ahí es cuando dijimos, bueno, ¿y qué pasa si empezamos también a decir qué ocurre si no me vacuno? Claro. ¿Qué era eso? No, y ahora vamos con ese mensaje que se podía ver un poco más oscuro, se podía ver menos positivo, si tú quieres, pero claro, decíamos, bueno, una persona no vacunada termina en la UCI. Y nosotros éramos capaces, gracias al trabajo que se hacía desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales, Comunicaciones, los hospitales, etcétera, de decir, mira, de 10 personas hoy en la UCI, 8 no están vacunadas. Claro. Entonces tendríamos menos personas y más camas si hubiera gente, y explicábamos también los tiempos, porque no era una vacuna magia que yo me vacuno ahora y no me contagio de inmediato. O sea, hay un tiempo, ¿no es cierto?, de Claro, inmunidad claro. para poder adquirir los anticuerpos necesarios. Estaba también, obviamente, la gratificación de tener el pase de movilidad, como la Claro. recompensa. Pero igual, después pues vinieron, por ejemplo, las dosis de refuerzo, Sí. que era o otra vez partís de Es súper cero, difícil digamos. esa parte. Entonces, a eso me refiero yo, que las comunicaciones en salud son muy dinámicas porque cada ciertas semanas va cambiando el objetivo. Claro. Como decís tú, o sea, ok, primero viene el lanzamiento de la campaña de vacunación, después tiene que ser un refuerzo para Claro. alcanzar el objetivo del 75-80%, Claro. y por lo tanto va cambiando, va articulando un mensaje distinto. Sí, y eso nos pasaba, porque tú partías con adultos mayores Exacto. y el personal de la salud. Y el adulto mayor tú no vas a llegar de la misma manera en lo que llegas a un segmento de 25 para abajo, joven, Claro. por el acceso a donde ver la información, a la capacidad de moverse de un lugar a otro, pero también al tipo de relato e información que tú le entregas. Como le digo, no puedo ocupar el mismo mensaje para un adulto mayor de 70, que era grupo de riesgo, quizás con comorbilidades, y una persona, hombre, mujer, joven, sana, deportista, que también tenía que vacunarse. Sin duda. Entonces, Claro, era muy amplio el grupo exacto. de vacunación. La A variabilidad diferencia del de, grupo objetivo es muy claro, grande. y ahí es donde buscábamos nosotros siempre posicionar la evidencia por sobre todo. Y la evidencia como fuera. ¿En qué sentido? Había evidencia que podía ser más positiva, otra menos positiva, pero nosotros teníamos que usar información como debe ser. Ujú. A través de los estudios. Por ejemplo, nosotros de repente, el MinSal y el ex subsecretario de Ciencia, Rafael Arao, que está en este gobierno, que fue jefe de EPI del MinSal, hizo grandes estudios para medir la efectividad de las vacunas. Entonces, cada cuánto tiempo, ¿no es cierto?, la inmunicidad bajaba o se mantenía, y cuándo correspondía llegar con un refuerzo, y qué pasaba si mezclaba la vacuna del proveedor A con la B y después con C. Claro, Y, alternaba el y protocolo. claro, y tú de repente te gustaría que el número fuera un poco más alto, pero un poco más bajo. Bueno, pero este es el número. Estamos partiendo esta campaña y las vacunas se están desarrollando, van a seguir llegando. Entonces tú tenías que buscar, obviamente, un relato que acompañara. Porque hay una imagen increíble de gente cruzando, funcionarios de la salud, también gente de las Fuerzas Armadas, cruzando cooler con vacunas por un riachuelo en el sur, Creo que lo vi. con los pantalones remangados, porque tenían que llegar al CEFAM, que estaba arriba de un cerro con las Claro. vacunas, para una población quizás muy chiquitita, pero había que llegar a todos los rincones. Y esa persona, de ese rincón, de ese cerro, no sé si estaba viendo el matinal diariamente, o estaba conectada a las redes sociales del MinSal, Claro. o tenía acceso a otros medios de prensa que también colaboraban.
Entonces había que llegar de otra manera. Y claro, bueno, en ese caso también el boca a boca era muy fuerte. Muy fuerte. Ahí la prensa local es súper importante, las radios locales. Exacto. Nosotros destinamos muchos recursos, destinamos mucho relacionamiento con los medios locales. Las radios más locales y más humildes que tú te puedes imaginar llevaban nuestro mensaje. Y ahí en esas zonas era fundamental, porque esa es la radio que escuchaban. No Claro. quizás la radio que escuchas tú en tu auto hoy día, es otra radio. Y ahí necesitábamos que esa persona que la conocía y quería por la gente que Exacto. hablaba todo Un el local. día, dijera, vaya a vacunarse. Si usted tiene entre tanto y tantos años, tiene que acceder ya a su segunda dosis, recuérdelo. Más información acá. Entonces, eran aliados. Claro. Y ellos se sentían, a mí me tocaba cuando íbamos a viaje, yo iba a hablar con ellos muchas veces con el director de la radio, el editor, y se sentían parte como un desafío. O sea, le entregábamos los insumos, acá están los calendarios. Y aparte es súper atomizado, que una vez que entras ya como, digo, a los medios locales, a nivel de región, a nivel provincial, ya son muchos. Muchos. Tanto prensa escrita, digital, Sí. radio. Y la gente ve esos medios, Claro. O sea, entrevistas con la autoridad de salud que hacíamos focalizadas para un medio, hacer una entrevista para un medio digital de Arica, para un medio digital de La Serena, donde nosotros detectamos que teníamos que estar. A veces la percepción de riesgo de la gente que vive más al norte del país es menor que la gente que vive al sur, en cuanto a vacunación me refiero. Entonces teníamos que ir con mensaje. Entonces, claro, la doctora Daza como subsecretaria, el doctor París como ministro, hablando en una entrevista exclusiva, digamos, a un medio de Arica, porque sentíamos que había que hablarle a Arica en ese minuto, o había que hablarle a Temuco. Y así buscábamos la manera de ir llegando con apoyo de muchas instituciones, con muchos, bueno, todos los ministerios y todos los demás estamentos del gobierno apoyándonos y colaborando dentro de sus posibilidades. Entonces fue titánico, fue reconocido también como una muy buena campaña, porque lo que pasa es que con la vacuna se pasó un cambio un poco comunicacional, pero no por culpa de nadie, sino por el tipo de mensaje que entrega. Porque antes de las vacunas había que asegurar los ventiladores. Claro. Y la imagen del ventilador y de la cama y de esa... Era tétrico. Claro, tétrico. Entonces, como que estamos haciendo lo posible para que usted no llegue a ocupar una de estas camas. En caso de, contamos con ella. Pero claro, la vacuna como tal, como forma, como figura y lo que traía, era mucho más esperanzador. Era un mensaje mucho más positivo. O sea, eran como otros colores. Claro. Era otro relato. Llegaba a ser emocionante. Apelaba a la emotividad. Claro, era superemos Sí, desafío. Superemos. O sea, yo creo que... Este desafío para la humanidad. Claro, para la humanidad. Entonces me vacuno yo, logro que mi grupo cercano se vacune, logro que también el que está con dudas se vacune. Claro. Y vamos saliendo juntos de esto, más allá del pase de movilidad, sino en el fondo decir, necesitamos superar esto. Claro, entonces el mensaje de vacunación era mucho más positivo de manera implícita, por lo que conllevaba. Pero, insisto, de nuevo, la inteligencia o la estrategia para implementar comunicaciones efectivas en cualquier entorno es un desafío. Un desafío. Y mira, y va más allá mucho de lo que la gente cree. A mí me interesaba mucho que los parlamentarios de todos los colores políticos, porque aquí no había separación, recibieran la información adecuada. Eso es súper relevante. Esto es un relacionamiento positivo que le llamo yo, porque es bueno que, incluso para criticarte. Yo me acuerdo que habían varias personas que eran muy duras con nosotros en pandemia. Mucha crítica, algunas estaban con una ideología muy marcada y uno lo puede entender en parte, pero yo sabía que eran personas que tenían mucha vitrina. ¿Sabes lo que yo hacía? También compartía con ellos la información. O sea, estamos hablando de personas que quizás eran muy contrarias al gobierno, que quizás tenían críticas contra cómo se manejaba. Y yo le decía, independientemente de eso, quiero que usted vea la última información más reciente de las vacunas que llegaron, que van a llegar, las vacunas administradas, si por administrar, y cómo van los porcentajes de cobertura, también los casos, obviamente, COVID, cómo está la circulación viral. ¿Por qué? Porque yo decía, si él mañana va a salir una entrevista temprano el sábado en la mañana con Rodrigo Sepúlveda en Mega y va a criticar, al menos que tenga las cifras correspondientes. Claro, no le pido que esté de acuerdo, le pido que esté informado. Claro, exacto. Entonces, si iba a decir, no, están todas las camas ocupadas, no hay camas, me dijeron. No, veía la información que yo me preocupaba de hacerle llegar y decía, bueno, estamos críticos. O sea, hay un porcentaje de ocupación de un 90%, ya, pero no es 100%. Claro. O si no tenemos vacuna, no, en realidad sí, mañana llega 1,5 millones de Sinovac sábado AM, claro, y llega Pfizer pasado mañana a 700.000.
Entonces vienen en camino. Es muy diferente si nos quedamos sin Me vacuna. acuerdo de esas imágenes bajando los pallets del avión y Sí. está. Me Entonces, acuerdo perfecto. y de hecho, recordábamos ayer en una reunión que tuvimos que nos dolió mucho cuando llegaron las primeras dosis. Llegaron 9.000, menos de 10.000 vacunas, dosis Pfizer, fueron las primeras que llegaron. En un helicóptero, fue toda una operación muy linda. Y claro, había un parlamentario de oposición que decía, pero si esto es recibir muestras médicas, son un par de vacunas. Pero era lo que había y era todos los países del mundo peleando por el acceso Claro. a esas vacunas. Claro. Todos querían esa vacuna, todos necesitaban esa vacuna. Entonces, claro, y tuvimos la suerte en Chile de recibir El una primer lote dosis, producido, claro, al o tiro. segundo lote producido en el Sí, mundo. Si fuera una claro. cuestión así impresionante. Entonces hizo una gestión súper importante de la adquisición en una manera, de forma mancomunada entre muchos estamentos de gobierno y se logró tener varias opciones. Entonces iban llegando. Fíjate que me estoy acordando en noviembre del año pasado, cuando nosotros hicimos justamente la conversación con ¿Sí? el doctor París en el contexto de la Expo Salud, que iba a ser los primeros días de diciembre. Dentro de los 1000 temas que hablamos con él, obviamente pasamos por la experiencia de Sí, la pandemia y todo, pero él innegable. habla desde su ángulo, desde luego, de lo mismo que estás hablando tú, de este liderazgo adaptativo. Sí. Es en la medida que se mueve el objetivo, cómo articulamos todos los recursos para apuntar efectivamente y asegurar el logro, porque esto era como un sinfín, o sea, llegaba un punto, o un hito, o un plazo, y bueno, y un poquito más allá hasta el siguiente. Claro, era una cadena en un momento compleja, porque si tú partes de bien atrás, cuando tú tenías una persona antes de las vacunas, antes de ese periodo, el periodo más complejo, tenías una persona que estaba con COVID positivo y sabíamos cuánto era un porcentaje aproximadamente de esas personas con COVID positivo, de 10 personas que podían requerir una cama UCI. Claro. Tenías que anticipar. Entonces, esas personas contagiadas sin vacunas porque no existían, un porcentaje importante podía llegar a estar hospitalizada. Un porcentaje de eso lamentablemente fallecía, otro podía quedar con secuelas, pero una vez que nosotros logramos, por ejemplo, entender que teníamos vacunas, empezamos a distribuirlas de una manera increíble, una logística impresionante, el mismo 24 de diciembre del 2020, apenas llegaron las vacunas a suelo ¿Verdad? chileno, Llegaron 24 de diciembre. había que mover el tiro y vacunar 24 o 25 como si fuera un día hábil. Sí. Vimos, claro, el desafío era el otro paso, no olvidándonos de lo que era la red asistencial, que era clave y era la piedra angular de todo, pero empezar a articular lo que era la vacunación. Y claro, y después esa sensación de que todo había pasado, cuando tú estabas vacunado, quizás no te contagiaste y tu círculo más cercano tampoco, entonces esto se acabó. Y nosotros teníamos que decir, y de manera que tú podías verme como poco optimista, no se ha acabado. Claro. Todavía me puedo contagiar. No, pues si me vacuné. Pero es que igual te puedes contagiar. ¿Qué ocurre si me contagio? Porque tú estás con vacunas, te contagio, la vacuna va a evitar la hospitalización, va a evitar la cama crítica, el fallecimiento, pero yo podría pasar un buen mal rato por haberme contagiado a pesar de tener vacuna y porque quizás me confiaba. Entonces, uno no quería ser majadero ni quería ser negativo, pero tenía que seguir haciendo una línea de cuidado. Ahí estaba todo también en la comunicación de riesgo. Oye, ¿de qué tamaño era el equipo o la coordinación de comunicaciones en esa época? En el MinSal, claro, había un equipo, yo creo, a nivel central, sería ministros, subsecretarios y todo lo que compone ese departamento, de unas 25 personas aproximadamente, pero articulados con toda la red asistencial que prácticamente cada hospital en Chile tiene su equipo de comunicaciones, los servicios de salud, las Ceremis, que dependen de salud pública. Claro. Cada una de las Ceremis o Seremías a nivel nacional de salud tienen su persona de comunicación y teníamos que tener una coordinación súper amplia a nivel nacional en cuanto a los mensajes, a lo que se decía. Es que el cascadeo tenía que ser instantáneo, porque es que era fácil, tú te entusiasmabas un poco porque tú podías ser una autoridad regional y tenías muy buena cobertura de vacunas y salir a hablar con los medios, decir, porque con mucho orgullo, claro, no dejamos la etapa más difícil atrás, esto ya prácticamente se está acabando, y tú tenías que decir, pero Seremi, no están así. No, lo que estamos viendo en el hemisferio norte claro, es tal cosa. Mire, hay una nueva cepa que viene en camino, porque yo siempre recuerdo que cuando partió el COVID, al principio en China, nada con Chile aún, al doctor París lo entrevistaron en un canal, y él dijo, y está la cuña todavía ahí, va a llegar. O sea, va a llegar sí o sí. Claro. Sí o sí. Hay que ver cuándo y cómo lo controlamos. Él no era ministro, para nada.
Y claro, cuando venía la nueva cepa decíamos, va a llegar. Ahora, algunos expertos decían, mira, puede que esta cepa no sea mucho más compleja que la que ya tenemos posicionada mayormente en territorio nacional. Y otros decían, ¿sabes qué? Podría ser bastante compleja, que la vacuna tanto quizás no es capaz de contrarrestar. Entonces siempre teníamos que estar con esa alerta y decir, ojo, no pensemos que esto se acabó porque aún no. Entonces había todo un trabajo de ir rediseñando, había trabajo y había otro desafío, que es súper importante. Hemos hablado todo este rato de COVID, pero había muchas Sí, otras necesidades. claro. Pacientes con cáncer, pacientes con VIH, pacientes crónicos de diferente tipo, Pero sí, listas de nosotros espera. nos encerramos por ahí por el 18 de marzo Claro, del 2020 y a esa altura ya está todo el plan listo, desplegado para el plan invierno, digamos, sí, de vacuna. O sea, todo claro. Y nosotros tuvimos que hacer el plan paso a paso, que era en el fondo cómo se exacto. articulaba A nivel de a comuna. nivel de comuna. ¿Cuántos son? 350 300, comunas. sí, un poco más de 350 comunas que teníamos que ver cada uno de los indicadores que estaban preestablecidos en cuanto a, por ejemplo, circulación, la cantidad de dosis aplicadas, ¿no es cierto? Casos activos, capacidad también del sistema para dar respuesta en esas propias comunidades, y tú te das cuenta de decir, pucha, esta comuna no puede avanzar una siguiente etapa, esta comuna sí puede. Y era un trabajo semanal de cada una de esas comunas. Entonces, claro, los que pasaban estaban felices, los que retrocedían decían, pero oye, sí, hemos hecho lo posible. Y ahí buscamos el apoyo, si eso era el tema. Nosotros en Claro. comunicaciones decíamos, ya, pero ¿por qué estamos con este problema en esta región? Y en particular en estas dos ciudades. ¿Qué pasa allá? ¿Por qué? Tenemos vacunas, tenemos esto. ¿Qué nos falta comunicar? ¿Qué no hemos dicho? ¿Qué líderes de opinión? Que ahí viene otro aspecto importante, creo yo, de las comunicaciones. Muchas veces, Identificar estos como embajadores de... y terceros que hablen por ti. Claro. Porque a veces puede que las propias autoridades o los representantes de estos organismos puedan agotar un poco por la exposición, por todo. Aparte que Chile venía también del estallido social Claro. con un rompimiento un poco y en términos institucionales, entonces de credibilidad, había muchos problemas complejos ahí. Entonces cuando tú llegas acá con la pandemia justo casi al lado, tú dices, bueno, también necesitamos otras personas que quizás no tengan identificación con un gobierno o con un color político, que puedan decir, ¿sabes qué? Vacúnate. Y ahí encontramos a gente local, al médico local, Claro. al influencer. Recurrimos a mucho influencer que tenía sus redes sociales y dice, bueno, vamos a las redes sociales. Claro. Porque es el gallo que puede decir y va a tener, ¿no es cierto?, una mejor interpretación de parte de ese público objetivo cuando dicen, tenemos ganas de carretear, pero no podemos carretear. Entonces, ¿por qué? Porque puede pasar esto en una fiesta, y ahí poníamos ejemplos. También tuvimos unas campañas que recibieron algunos reconocimientos bien amplios. Porque claro, ¿qué pasaba en un carrete? O sea, que era como un grupo se juntaba en una casa, llegaba un contagiado, Listo. Contacto compartían el estrecho. vaso, todo, y tú te ibas a tu casa después a ver a tu familia, a tu mamá, los contagiaste a ellos, yo contagié a los míos, y multiplicamos por 20 inmediatamente todos los posibles contagios. Claro, el vector de contagio. Dice, pero si hoy lo único que hicimos fue un carrete súper Sí, pero el pequeño, impacto... acotado. Sí, claro, no se puede nomás. Y era como difícil de hacerlo. Entonces, claro, ahí fue complejo esa parte, pero creo que finalmente se fueron, porque acá yo creo que el Ministerio de Salud históricamente siempre ha tenido un peso importante en su parte institucional, en su credibilidad. Pero acá también teníamos que acercarnos, ya, no podemos contar solo con eso y eso era suficiente, teníamos que buscar también como certezas, transmitir esa certeza a la gente. Dentro de la incertidumbre De la misma. incertidumbre, Porque, sí. o sea, Porque claro, porque a veces cada uno quiere tener todas las respuestas y no las tiene. Porque cuando empezaba una cepa nueva, por ejemplo, ya que hablamos de eso, tú decías, esta más peligrosa, según lo que sabemos, no es más, pero estamos en eso. Porque dependíamos también de información internacional de países donde ya recibieron el impacto de esa cepa. claro. Entonces, claro, muchos querían la respuesta como ya. Y habían incertezas, donde no teníamos claridad de cómo se iba a comportar el virus, cómo se iba a comportar, ¿no es cierto?, la circulación, si la gente iba a entender los riesgos. Entonces, esa parte es compleja. Hay otros virus que existen de siempre, o lo mismo que pasa con la influenza. Ya sabemos cómo se comporta el hemisferio norte, sur, qué pasa en invierno, cuando el pic, cuando baja. Lo mismo que pasa un poco con el virus esencial respiratorio. Entonces, claro, es muy diferente. Oye, bueno, viene esta experiencia que hoy día en perspectiva, ¿cierto? Bueno, trajo muchísimo aprendizaje. Sí. Chile aparte tuvo una actuación destacadísima a nivel mundial en la vacunación, en la disposición de espacios, en lo disciplinado, como decís tú, del plan paso a paso. O sea, hubo muchísimo. La combinación de tecnología,
clave única, o sea, hubo Oh, muchísimo aprendizaje. Y bueno, pasa esta experiencia, tú sales de trabajar en el ministerio y ahí empieza otra parte bien grandota, que es como sí, digamos, tu pasada más por el mundo privado sí. y ahí estaba en instituciones, en gremios, en... Sí, claro, pasó que, bueno, venía con una, siempre dedicado al sector salud, venía antes de la pandemia también con eso, y claro, una vez que tú entras al MinSal, al gobierno tienes que dejar todos esos trabajos de lado, no puedes trabajar ahí. Claro. Y saliendo del MinSal, claro, se abrieron varias posibilidades por todo lo que uno le tocó vivir, la experiencia adquirida, el trabajo que se hizo. Y claro, tener la oportunidad de trabajar en el sector privado, en la academia. Me tocó también estar en la San Sebastián, en el Ipsus, con el ex ministro París, que fue una experiencia súper interesante porque ver cómo la investigación, cómo la fuerza del dato, pero desde afuera puede contribuir hacia adentro. Porque claro, está lleno de universidades que están aportando con su centro de estudio, hablando de salud, ya que es mayormente el tema que yo puedo abordar, y te das cuenta de la cantidad de información, las proyecciones, los cálculos y análisis que generan en diferentes aspectos, en el uso de cama, en tema de virus, en incidencia de algún tipo de enfermedad en particular, en la evolución de los tratamientos. Y me tocó ver eso. Yo ya venía de antes, tuve tiempo en el colegio médico como asesor externo, también estuve también en otra parte fundacional, creo que tuve la oportunidad de ser como jefe de gabinete. Perfecto. Una figura así, con Roberto Levín, que hacíamos operativos médicos para bajar listas de espera con los diferentes servicios de salud y gobernaciones del país, que es una fundación muy exitosa asociada también a la Armada. También estuve, bueno, ante la pandemia en Sochimi, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, con el doctor Regueira. Me tocó estar, bueno, en el colegio médico hace mucho tiempo y trabajar también con la industria de la salud también, que es bien interesante porque de ahí también tienes otro foco. Eso mismo te iba a Sí, decir, que interesante, porque los nombres que vais tirando en los equipos de trabajo son todas personas bien activas sí, desde el ámbito de tomar, digamos, como una batuta, un discurso, sí. como encarnar un desafío desde el punto de vista de salud pública, que son muchísimos, pero tomar eso, llevarlo adelante durante harto tiempo y eso que los haya transformado en actores sociales importantes, porque hay Sí, muchísimo sin duda. en años. Sin duda, o sea, he tenido la suerte de trabajar con gente muy, muy preparada, no solo grandes comunicadores, porque me ha tocado trabajar con grandes comunicadores como Claro. el doctor París, la doctora Daza, pero con gente muy preparada desde el ámbito científico, académico, líderes de opinión, gente que tiene una capacidad de ver el problema más allá de lo evidente, que eso me encanta. Cuando tú crees que el problema es esto y nunca fue esto que está acá. Y tú dices, bueno, no había visto Y la eso. conversación cambia Y cambia completamente, ¿no? completamente. Vamos a mirar otra cosa ahora y Claro. resolver otro problema. Y es ahí cuando me tocó trabajar, bueno, me tocó trabajar con ISAPRES, con laboratorios, o sea, con todo este mundo. Y te das cuenta que, bueno, finalmente cada una es una pieza, yo aprendí, todos son piezas relevantes acá. El sistema privado y lo que genera el sistema privado en cuanto a muchas cosas que de repente la gente no lo ve. Y esto no es una defensa corporativa, es solamente una apreciación, porque el nivel de inversión, de innovación, de crecimiento, de capacitación para los propios profesionales, no solo médicos, todos los profesionales de la salud, que genera el sistema privado, Sí, hace que es también, altísimo. claro, es altísimo. Y hay una convergencia, que el Ministerio de Salud y la estrategia uno habla de colaboración público-privada. Yo siempre he hablado y me gusta el concepto de integración más que colaboración, porque colaborar creo que es cuando necesito que me ayudes y quizás me va a ayudar. Pero yo digo, mejor integrémonos. No colaboremos, integrémonos. Y vamos juntos con diferentes necesidades, con diferentes puntos, pero para poder avanzar. Se hizo en la pandemia y se puede seguir haciendo. Y ahí, claro, y el ecosistema de salud y las personas que tú mencionas, uno se las encuentra en todos estos seminarios, en reuniones, en actividades, y va viendo más o menos cómo va evolucionando. Y también te das cuenta de la expertise. O sea, hay gente muy capacitada en el sistema de salud de Chile. Y eso, y lo bueno es que tú los puedes ver ahora, hay comités nuevos, por ejemplo, consejos asesores, como el que tiene FONASA, que conozco mucho a sus integrantes, el consejo ahora que anunció la ministra de Salud, también para dar cuenta un poco de una resolutividad de la lista de espera no GES, y ya, porque lo que es GES oncológico tiene esta alerta sanitaria. Entonces, claro, los aprendizajes y la forma de ver, claro, es interesante cuando tú empiezas a
a mezclar. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, estoy pensando de esta vitrina, pero yo también estuve en tu vitrina allá. Exacto. Entonces yo más o menos sé lo que tú buscas Claro. y lo que quieres y lo que necesitas quizás de mí. Entonces puedo llegar de una manera mucho más puntual, colaborativa o integradora, como decía antes, pero también para que busquemos juntos un punto en común, que finalmente que es lo que todos buscamos, que la salud en Chile sea perfeccionada, más resolutiva, que a nadie le falte acceso y que las herramientas estén sobre la mesa. Y ahí es cuando todas estas personas, gente que tú has entrevistado en otros programas, en otros capítulos, te das cuenta que también tiene ese discurso un poco de la integración y de la visión más amplia. Y ahí yo aprendí mucho en la academia, porque en la academia cuando tú detectabas un tema, nosotros veíamos y aprendí mucho los investigadores con los que trabajé, que tú decías, mira, aquí está el problema y el problema es este. Y es este, mira, detecté 5 problemas. Ahí están. Dice, pero yo estoy ahora en la academia, detecté 5 problemas. ¿Qué solución tengo? Que no es solo encontrar el problema. Para solucionar estos 5 problemas propongo hacer esto, esto y esto. En primera etapa, en segunda etapa, esto, y en una tercera etapa mucho más larga, esto y esto. Aquí tienes, ahí te lo paso a ti, Manuel, y dice, tómalo, déjalo, analízalo, Claro. contrástalo con otra opción, pero esto es lo que nosotros queremos aportar. Y eso lo encontraba fascinante. Sí, yo creo que la academia tiene un Sí. superpoder y es el de convocar. Mm. La academia es capaz las universidades, en el Sí, fondo son capaces de convocar a actores del mundo público, privado, sí, internacionales claro. Sí, inclusive, de gestionar redes, pensando en que la geografía se diluye un poco. Eh, y justamente convocar en torno a un desafío puntual. claro. Entonces, en Chile, donde mi diagnóstico personal es que todavía tenemos una brecha como de confianza entre los organismos públicos y Sí, privados, exacto. la academia es muy importante porque ayuda justamente a cerrar estas brechas, a nivelar un poco la cancha, generando estos espacios de conversación, de discusión, de construcción finalmente de soluciones. Sí, cuando se integran y se integran con un objetivo como ese, es súper relevante. Me gusta esa convergencia que tienen desde la academia, el sector privado, ex autoridades que conocen desde adentro las problemáticas, que al estar en la academia, obviamente, que le puede tocar a la doctora Daza en CIPS-UDR, le tocó al doctor París en Ipsus, ahora está el doctor Jorge Acosta como director ejecutivo, que también obviamente trabajó en el Ministerio de Salud. Entonces ya conocen la interna, la problemática y la forma, y desde la academia son capaces obviamente de generar o proponer al menos una solución para un problema que ellos ya vieron y que quizá en su momento no pudo ser solucionado. Yo creo que la pandemia también lamentablemente dejó muchas cosas sin poder hacer. Cuando uno soñaba como un escenario perfecto para ir al Claro, Ministerio de Salud, claro. no era la pandemia. En teoría, porque uno dice, bueno, me gustaría llegar a optimizar este programa, a incluir esto, a sentarme a conversar con ellos, estas personas de acá han sido postergadas, etcétera, a reevaluar algún programa, implementar nuevas soluciones. Porque la pandemia en el fondo absorbió toda la agenda y tenías que preocuparte obviamente de eso mayormente. Pero ahí tú vas viendo, por ejemplo, lo que pasa con los operativos médicos, cómo la solución que dan cuando tú realmente eres capaz de articular una solución concreta. Y tú vas y le dices, mire, gobernador o servicio de salud o ministro de salud, yo le puedo lograr entregar a usted y a esta comunidad, que tiene una gran demanda, eh, 1000 prestaciones durante 3 días para bajar la lista de espera. Claro. Entonces tú ves cómo ese operativo realmente que convocaba médicos de un Es instantáneo, tiene efecto instantáneo. y recorrían hacer el operativo en Arica y venían médicos de Concepción de Temuco en avión para sumarse. Y la lista de espera se reduce Se en reduce y había tantos una cupos. persona del servicio de salud ahí que empezaba a revisar y dice, bueno, ¿lo atendieron? Sí. Entonces ya, a lo mejor salimos el diagnóstico, que un tratamiento pendiente, una cirugía, lo que sea. Pero iba bajando la lista de espera, pero con una baja correspondiente según una atención recibida y óptima. Exacto. Ahora, Chile hoy día está enfrentando una situación compleja porque tenemos varios parámetros que no son de los más óptimos. Tenemos un envejecimiento poblacional Sí, muy, como dinámica demográfica, digamos. claro. Entonces, estamos superando el 14% más o menos de la población actualmente tiene 65 años o más. El 14. El año 92, haciendo una comparativa que estaba revisando, eso era un 6%. Ahora estamos en 14. No sé, el cambio ha sido dramático. Entonces, pero eso conlleva muchas cosas. La gente está viviendo más tiempo que vivía. La gente puede tener más de una enfermedad a esa edad, las comorbilidades. Entonces, llega con una situación de salud bien compleja. Y la tasa de recambio es bajísima. Entonces, ahí, si lo llamo nuevamente a comunicaciones, yo ahora tengo un espectro de gente que requiere recibir un mensaje, pero si yo me quedo con la señal, con ese diagnóstico anterior que decía, no, pero el adulto mayor
ponte tú que yo me quedara pegado en eso, no maneja tecnología, no maneja redes sociales. Tú tienes que ver la evolución de esa gente. O sea, Claro. no el que hoy tiene 60, 65 años no es lo mismo que hace 20 años atrás. El que hoy está en los 50 y algo y en 10 años más va a tener 60 y algo, viene arrastrando un consumo digital y una forma también de acceder a la información muy diferente. Mm. Entonces, ¿qué hago yo? Me cierro a creer que el adulto mayor no es capaz de entender su propia enfermedad o entender su propio tratamiento, o lo acompaño con herramientas adecuadas. Y ahí viene, por ejemplo, esto mismo. Hace un par de días, el 1 de junio, se promulgó la ley de envejecimiento saludable, una ley nueva que entrega muchos deberes desde el Estado hacia el adulto mayor Ujú. y derechos hacia el adulto mayor. Es súper interesante porque se cubren aristas desde cosas que tú podrías pensar que no son tan importantes como la cultura y entretención, hasta la salud, seguridad, pensión, Claro. etcétera. ¿Por qué? Porque antes hablábamos de salud en adulto mayor, o hablábamos de adulto mayor y decíamos, ya, pensiones, salud. Pero el adulto mayor hoy día no es solo que requiere que tú te preocupes de su salud y sus pensiones. Hay un montón de otras cosas Claro. el adulto mayor, porque va a llegar a ser mayor que lo que ocurría con generaciones anteriores. Esa persona necesita otro tipo de condicionantes también dentro de la vida para tener una vejez plena. Claro, o sea, en una mirada estadística muy básica, antes el adulto mayor era una de las colas ¿cierto? De la campana. Hoy, en poco tiempo más, va a ser la mediana. Claro. O sea, la mediana va a tener más de 40, 50 años de edad. Exacto. Entonces, ¿cómo me acerco a ellos comunicacionalmente? Claro. ¿Cómo les hablo y cómo les digo? Yo no lo puedo tratar como el abuelito que va a estar sentado leyendo el diario de papel, que prácticamente no existe, Claro. sino que en el fondo decir cómo me acerco a él y cómo hago de que esta vejez sea saludable en todo aspecto. ¿Cómo hago de que él entienda los mensajes o le lleguen los mensajes que yo quiero transmitirle? Y es ahí donde, claro, porque si tú ves el otro contraste, hace unos días vimos también que un hospital cerró la maternidad Sí, po, por baja efectivamente. natalidad. Y eso está ocurriendo mucho en centros de En salud. mucho, sí, mucho. Entonces tú dices, bueno, parece que la necesidad de geriatras también va a ser más alta si uno empieza a proyectar. Y es ahí donde también uno dice, y es una especialidad que quizás no está tan en boga, digamos, que uno lo escucha, no lo ve mucho en televisión, en entrevistas, pero hoy día empiezan a aparecer porque tenemos que dar cobertura a ese segmento. Claro. Entonces ahí cuando tú persigues a tu público objetivo por un convencimiento obligado, o realmente lo incorporas dentro y tú también te adaptas como comunicador. Digo, ¿qué herramientas requieren ellos para que llegue mi mensaje? Porque uno empieza, no, que él se adapte a mis herramientas y quizás no. Quizás yo me tengo que adaptar Claro. a su consumo, por ejemplo, de noticias. Por ejemplo. Y esa noticia, el 1 de junio de esta promulgación, pasó muy desapercibida. Y pasó desapercibida porque hay otras coyunturas también y otros Por temas que supuesto, están claro. muy, muy densos. Entonces, ahí uno dice, pucha, qué lástima que no tuviera un espacio mayor en los medios. Y ahí uno empieza a pensar, claro, porque hay otras temáticas que van tapando. ¿Cómo logramos también que esos temas que quedan un segundo de tercer plano puedan también ser priorizados? Y lo bueno de hoy, siento yo también un análisis un poco de los medios de comunicación y la forma, es que la cantidad de plataformas, por ejemplo, como la tuya, que antes no existían, Ujú. hoy día sí existen y hay muchas cosas que son de nicho y focalizados. La verdad tuve la oportunidad de compartir con unas personas un sistema de comunicacional, por decirlo así, interno para adultos mayores. Entonces, claro, quizás ese tipo de espacios que son sumamente focalizados van a llegar mejor quizás que otros en Ujú. términos del mensaje al adulto mayor y esta ley, por ejemplo. Entonces, claro, ahí es cuando hay que ir adecuando un poco las formas, pero lo bueno es que tenemos más herramientas hoy día para Exacto, llegar, o exacto. sea, de nicho, de foco, como tú quieras llamarlo, por grupo objetivo, y tú de repente el mismo contenido no te puede servir para ambos grupos, entonces tienes que ir variando. Y eso antes no ocurría, entonces hay una nostalgia por los medios de prensa que ya no existen como tal, y hay una evolución, pero esa evolución conlleva también de que tú puedes encontrar espacios súper focalizados para un grupo, y eso creo que a la larga también es súper positivo. Oye, vamos a entrar en una de nuestras secciones que de hecho auspicia Snap, que es Sí, uno de nuestros patrocinadores, y tiene que ver con eh, el cambio radical que ha hecho la tecnología en la salud. Desde luego hay iniciativas que son emblemáticas como el Hospital Digital, que hoy día se está inclusive expandiendo a la atención sí. primaria, eh, pero desde el ámbito de comunicaciones, ¿cómo la tecnología ha cambiado desde tu prisma
el rol de las comunicaciones en salud. Sí, es un cambio muy grande y creo que mucho de eso lo estamos conociendo porque hay cosas que no sabemos hasta dónde van a llegar. Por ejemplo, la inteligencia artificial en la salud. Me toca ver tecnologías que hoy eran impensadas antes. Por ejemplo, en tema de cáncer, hablando de tecnologías puramente tal. ¿Cómo detecto o cómo se detectaba un cáncer anteriormente, cáncer de mama, que tiene mucha incidencia en Chile? Claro. Y claro, gracias a la inteligencia artificial, gracias a otra herramienta también como el exoma, el genoma, que tú puedes encontrar vestigios de un cáncer de mama que quizás con los métodos tradicionales que conocíamos no llegábamos a eso, no éramos capaces de detectarlo. Hoy tiene mayores probabilidades de detectarlo. Y no solo eso, también alertar a esta persona, a una mujer que hoy día podría tener o que tuvo incluso cáncer de mama, de decirle, hay posibilidades de que también otras mujeres de su familia pudieran tener. Claro. Entonces sería muy bueno que con mucha anticipación, como ahora, podamos hacer ciertas revisiones para poder empezar a detectar de manera muy precoz algo para que podamos evitar, ¿no es cierto?, todo el impacto futuro. Y ahí es cuando, claro, inteligencia artificial, la capacidad de poder hacer medicina de precisión, que es otra tecnología increíble porque podemos tener la misma patología los dos, la misma enfermedad y el tratamiento podría ser diametralmente opuesto porque yo requiero otro tipo de forma para sanar de la misma manera en que vas a sanar tú. Y antes era como casi para todo lo mismo. Y eso conlleva también, bueno, optimización de recursos, también cómo podemos nosotros asumir un tratamiento que puede ser costoso, pero también que puede ser doloroso. Buscar las mejores herramientas. Y la inteligencia artificial, no solo la información, sino la integración con software, con maquinaria, con conocimiento, para poder llegar, por ejemplo, yo estaba viendo ahora también donde trabajo, sistemas también que son agentes que están entrenados en salud para hacer todo lo que sea el postoperatorio, por ejemplo, el post-atención de salud, que pueda estar comunicado contigo permanentemente y pueda saber y te pregunte y tú le cuentes cómo estás el día siguiente y tomaste este medicamento que te corresponde. No, se me olvidó. Bueno, tienes que tomarlo todos los días a tal hora y se hace un seguimiento de alta que obviamente se complementa con un profesional de la salud, pero ya tiene una herramienta que antes no existía. Oye, ahora que mencionaste tú esto de los agentes de inteligencia artificial que van haciendo como un acompañamiento, hace unos meses, esto tiene que haber sido como enero, nos contactamos con un profesional chileno que es un estadista, ingeniero en estadística, de la Universidad Católica, que hoy día trabaja como docente en Harvard. Perfecto. Y él desde la estadística pertenece a un grupo que están armando, así como está el Harvard Business Review, hay ¿Ya? un Harvard Health Review, Ya, perfecto. para puras temáticas de innovación en salud. Y el primer trabajo que están levantando ellos, esto está ocurriendo actualmente, son los agentes, o sea, cómo cambia la medicina cuando los profesionales de la salud tienen agentes para acompañarlos a atender pacientes. Impresionante. ¿Ya? Entonces, claro, se produce un efecto bien interesante porque lo que uno intuitivamente piensa es que la tecnología como que te abstrae. Pero Claro. es al revés. Lo que se busca es que la gente se encargue de toda la parte administrativa, de registro, de sugerencias, para que el médico esté 100% enfocado en el paciente. Pero lo que más me llamó la atención a mí no es eso, que ya lo encuentro muy impresionante. Ya espectacular, sí. Porque la cantidad de información, la precisión con la que se puede llegar a los diagnósticos, etcétera, sino que el siguiente paso de esto es que los agentes no solo asistan al médico, sino que también asistan al paciente. Es decir, que el paciente tenga un agente, un poco lo que decías tú, a través de toda su progresión de enfermedad. Entonces, y aquí conecto con otro tema que también tiene mucho que ver con la tecnología en Chile, que es la interoperabilidad. Sí, claro. Entonces, cuando tú eres dueño de tu información de salud y aparte pudieses contar con esta gente, lo que se espera es que, por ejemplo, al momento en que tú tienes un accidente o llegas derivado de un hospital a otro, todo, antes de que tú puedas hablar o te hagan el primer anamnesis, digamos, tu agente informa tu historial. Exacto. Entonces, advierte al equipo médico que te recibe de tu historia clínica completa, digamos. Claro, enfermedades. Entonces, es muy impresionante cómo esta cuestión cambia la perspectiva de... Claro, porque finalmente integras, o sea, la interoperabilidad es un elemento clave que estamos al debe en el sistema de salud chileno. Bueno, la ministra actual es experta en eso, ella estaba dirigiendo el CENS y tuve la oportunidad de ver una charla de ella.
Y es increíble lo que estaban haciendo, porque tú puedes ver cómo cuando interconectas todos los sistemas, cuando es capaz de transitar del sistema primario de salud pública Exacto. al secundario, al terciario, al privado, con tu huella digital, digamos, con todo lo que tú arrastras para bien o para mal, es la optimización de los recursos increíble. Cómo tú puedes lograr controlar la enfermedad o problemática de salud también en la APS para no escalar a los Claro. hospitales y liberar, Actuar a tiempo. actuar a tiempo. También, por ejemplo, la cirugía a distancia, que también he estado viendo ese tema, que es súper increíble porque tú tienes ahora robots que operan. Tú podrías estar operando ahora acá en Santiago de Chile y de acá dirigiendo la operación a un pabellón que podría estar en un hospital en Puerto Montt. Entonces tú dices, pucha, y lo que pasa es que no tengo ese profesional en Puerto Montt, lo tengo en la región metropolitana, que lamentablemente están concentrados. Bueno, pero él desde acá puede hacer esa cirugía. Claro. Con un equipo de humanos, de profesionales de respaldo local, pero él llevando la cirugía porque él tiene la capacidad y el conocimiento, los estudios para llevar esa cirugía a cabo. Y tú dices, pues, incluso todo tipo de fronteras, haciendo la cirugía en tiempo real, en donde también eso sirve mucho también para todo lo que es académico, porque por en términos de Claro. formación, o incluso pasa con especialistas que están fuera de Chile, que operan acá Claro. hacia Chile, con miles de kilómetros de distancia, una fibra óptica que tenemos ahora, que podemos responder sin problema. Entonces, claro, se genera hay una contradicción un poco, porque claro, vemos estas grandes iniciativas, tecnología, Mm. evolución, pero también vemos mucha precariedad en otras cosas. Siempre están saliendo imágenes en redes sociales de algunos servicios de salud colapsados históricamente, con problemas de infraestructura, de espera, que tenemos mucha espera. Y ahí, claro, todavía falta el bajar bien eso, el solucionar, siento yo, algunos problemas de base, para en algunos casos dar un paso, pero todo va acompañado. Lo Mm. que pasa que, lamentablemente, siento yo que uno se mueve mucho por la urgencia y la emergencia. Por supuesto. Que en salud es todos los Sí, días. y cuando uno en un mundo ideal decide, yo recuerdo cuando estaba en comunicaciones que había un par de periodistas del equipo que yo les pedí que se abstuvieran de meterse en lo que fuera COVID. O sea, ¿cómo no? Pero si esto es, no, no. Necesito que ustedes se encarguen de todo lo que no podemos estar viendo de la misma manera. Claro. Esta enfermedad y esta otra. Este tipo de pacientes y este tipo de programa de la APS que está implementado, pero no lo estamos viendo porque en este minuto estamos todos con la pandemia. No podemos perder los ojos en eso. Y estas personas, claro, estaban, o sea, yo decía, no necesito que tú sepas hoy día cuántos casos hay, que no importa que estés Claro. perdido en el calendario de vacunación. Tú cuéntame cómo está la parte oncológica, a ver, cómo está la parte de VIH-Sida. Entonces ellos estaban metidos en eso, Claro. porque no podíamos perder. Entonces, claro, cuando uno en el fondo tenía y la obligatoriedad y la urgencia te llevaba a eso, uno tiene que tener la reflexión y a veces cuesta en un gobierno cuesta tener la capacidad de decir, a mí me dan ganas de armar un equipo paralelo y decir, ustedes van a trabajar en todo esto que no es urgente. Yo me Claro. quedo con lo urgente por último, pero tú empiezas a proyectar cómo lo vamos a hacer en 5 años más. Me encantaría eso. Suena muy de ensueño, Mm. pero claro, porque en el fondo, cuando empezamos a pensar en lo que viene, Exacto. siempre nos estamos Sí. moviendo por urgencia. Claro. Pasa en la vida cotidiana en casi todo, ¿ah? Cuesta darse el tiempo. Lo que pasa es que, claro, cuando uno piensa en la urgencia en temáticas de salud, es la vida. O La sea, vida, claro. está hablando de personas, si no está la infraestructura, si no está la cadena de suministro, si no Sí, está, qué sé yo, el pabellón listo claro. o el órgano para un trasplante, tú sí, Claro, pero por ese lado, claro, la urgencia. Pero, por ejemplo, hay una urgencia que yo podría evitar gracias a, y se está implementando ahora más, la medicina preventiva. claro que sí. Que empiezo a hacer una medicina preventiva y saludable de manera precoz. Chile tiene indicadores muy malos de ejercicio y actividad física en Mm. los niños de básica, por ejemplo. Entonces, partir por ahí que tú dices, pero eso no es urgente. Claro, no es urgente para hoy día, pero para mañana sí. Entonces, ¿cómo empezamos a Claro. delinear un programa que diga ya? A estos niños yo puedo lograr, gracias a este tipo de programas y conductas, que no lleguen con cierta carga al sistema. Pero tengo que tomarlos ahora, porque ahora tienen 6, 7, 8 años. Este es el momento. Mira, yo conecto, justo lo que estás diciendo lo conecto con algo que mencionaste hace un rato de los 20 años del Sí, GES. Y bueno, hay varias, pero yo creo que el GES es de esas iniciativas de salud, no solo transversales a, digamos, al gobierno que esté administrando en ese momento, sino que han sido 20 años consistentes de
mejora, de nivelar las garantías, de una búsqueda, de evaluación constante, qué patologías, qué recursos, qué tecnologías sanitarias Exacto. incorporamos, cómo nivelamos todas las garantías de salud en toda la red, En todo. pública y privada. Entonces yo creo que el GES, bueno, hoy día, claro, esto es como hablar de fútbol con el diario El Lunes, pero, Claro. pero han sido 20 años de trabajo consistente en mejorar y por brindar garantías de salud a un porcentaje importante de la Claro, población. sí. O sea, si pensáis en enfermedades no transmisibles, son Sí, muchos. muchos. Y con sectores de todo color político Y- trabajando en conjunto Exacto. y mezclando visiones y formas. Sí. Y llevando a cabo, de hecho, en esa actividad de la San Sebastián se habló también del libro que sacó la Universidad de la América, donde el decano de salud, el exministro Artaza, donde hizo un recordatorio de todos los procesos, cómo se gestó con el presidente Lago Eso es, esta reforma. eso sí quiere aprender a hacer. Ahí, claro, y tú ves todas las personas que participaron, que a mí se me olvidaban algunas, porque la empezaron a nombrar prácticamente uno por uno. Entonces, que tú dices, oye, pero bueno, ellos dos no tienen ninguna cercanía política en ningún lado, o ven el mundo de la salud de manera muy diferente y se lograron llevar adelante. Y eso también va enlazado un poco con lo que pasó en pandemia, pero ¿en qué sentido? Yo creo que la pandemia nos mostró que la salud no es solamente un tema sanitario, aunque suene Qué buen raro. planteamiento. Es que estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es muchísimo más. La pandemia nos mostró que era un tema social, Sí. político, claramente, económico. Era un problema absolutamente multifactorial. Ojalá hubiera sido solo salud, pero teníamos condiciones sociales asociadas, teníamos temas económicos, teníamos temas de cómo avanzamos en muchos aspectos. Y yo creo que eso antes, y por eso salud hoy día es tan importante, siempre está entre las prioridades. Cuando hablan en diferentes KM, en diferentes encuestas, la gente los pone. Sé que seguridad, sé que con la parte económica hoy día tienen los primeros 2 lugares al menos. Claro. Pero salud siempre está arriba, porque la gente, y hace poco una encuesta de Ipsos, que es otra casa consultora, también ponía de que hay un porcentaje muy grande de gente que le tiene miedo al futuro en cuanto a la salud, de no ser capaz de poder acceder o pagar un tratamiento médico ante una enfermedad de alto costo, ante alguna situación de urgencia. Entonces la salud juega un papel fundamental en cómo desarrollamos muchas de las políticas que hacemos, en todo. Yo creo que eso hay que tomarlo como un punto, porque lamentablemente, para bien o para mal, depende de donde lo estemos viendo, la política también ocupa la salud. Para muchas veces, con cierta ideología. Sí, sin duda. Sí. Bueno, hablamos de si acaso hay o no hay voluntad política para mover la agenda de salud. Exacto, es tal cual, claro. Y uno dice, pero ¿por qué tendría que haber voluntad política para mover la agenda de salud si las personas se están enfermando, Claro. las personas están muriendo? Sí, pero es que políticamente hay que analizar varios aspectos, o sea, va a decir Claro. alguien que sabe. Y es ahí donde, claro, uno dice, bueno, pero ante la evidencia, el color político debiera al menos apagarse durante un rato para entender de que si esto es efectivo o no es efectivo, o que esto se cumple o no se cumple. Es lo que pasa con GES y la ley Ricardo Soto, que la ley Ricardo Soto tiene serios problemas de financiamiento, no se han incorporado nuevas patologías. Entonces va a llegar un punto donde tú dices, bueno, cuando una enfermedad debiera dejar de estar en la ley Ricardo Soto, quizás para dar un paso mayor, que es decir, GES, para poder quizás liberar fondos y decir, ya, ahora tengo espacio para una o 2 nuevas patologías para Ricardo Soto. Claro. Es lo mismo que hicieron las agrupaciones de enfermedades poco frecuentes, que transformó una nueva ley, y eso también es un trabajo de las organizaciones de pacientes increíble. Impresionante. O sea, lo hicieron con Ricardo Soto, lo hicieron con enfermedades poco frecuentes, lo hacen también en movimientos en temas oncológicos, en temas también de VIH, que son los grandes problemas que tenemos. Y ahí tú ves que, claro, finalmente tú ya no puedes dejar de conversar con muchos sectores porque entiendes que la salud es, como decía, biopsicosocial. Hay mucho que abordar y ya no es solo el remedio. Este es el remedio. ¿Qué más necesitas? ¿No? Que el remedio no va a solucionar todo. Claro. Ya no persigo solo el remedio, persigo el acceso, persigo el tener la posibilidad de optar a la mejor salud posible que me puedan entregar más allá de mi color político, de mi credo, Claro. de mi condición social, de mi aseguradora de salud. Entonces, juegan muchos factores y por eso cuando tú hablas de GES, claro, no se ha hecho una reforma como esa de salud desde el GES. Hay grandes políticas públicas. Sí, claro. Lo que se hizo con el NIRSEIMAP para enfrentar el BRS,
en Sí, Chile. sí. Fue extraordinario. Me tocó trabajar en alguno, participé Bueno, en aparte que alguna. las estadísticas del año pasado, que era de cuánto, 2 años ya Sí, sí, fallecido. Yo no, tuve la era oportunidad de participar en impresionante. 2 publicaciones científicas como parte de un equipo de autores que salieron en la revista chilena de pediatría, donde hablamos de los efectos. Me tocó trabajar con mucha gente capa, entre medio estaba yo, y después tuve otro con el doctor Leonardo Basso, y fue interesante porque vimos increíble la costo-efectividad real. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Claro, sale caro implementar esto en este minuto, pero tú ves los costos, Claro. y acá se generó, y lo calculó el profesor Basso, ahorros reales para el Estado, e incluso un retorno después de todo lo que tú, comillas, gastas, que nos gasta una inversión, vuelve hacia el Estado. Entonces tú dices, logré implementar esto, gasté esto o invertí esto, según como lo digan, no murió ningún niño, liberamos las unidades de urgencia, bajamos la hospitalización pediátrica, que es súper relevante, sobre todo en invierno, todos los inviernos sabemos qué Sí, pasa, claro. y más encima hay un retorno para el Estado. Entonces ahí cuando tú dices, bueno, es una política pública que prácticamente uno dice no debería estar en discusión su extensión, su continuidad, más allá de cualquier tipo de recorte. Políticamente, cada uno dice no se vería muy bien eliminar una política como esa, Claro. sanitaria me refiero, porque es probado el efecto. Lo mismo que pasa con otras estrategias que han logrado cimentar. Y claro, nos olvidamos de un montón de enfermedades que ya no existen en Chile, por lo mismo, porque se lograron regenerar planes a largo plazo que erradicaron enfermedades. Exacto. Y no podemos dar pie atrás, digamos. No, es muy interesante el fenómeno. Lo que pasa es que yo creo que una de las dificultades que tiene justamente es que los efectos son a largo plazo Sí, y exceden los periodos de administración del gobierno que sí, esté, digamos, de turno. Entonces, claro, el rédito político, sí. ¿cierto? Es como la cortada de cinta, no lo tiene el gobierno que inicia una política, sino que lo tiene probablemente el siguiente o el subsiguiente. Es como construir un hospital. Exacto, Sí, exacto. Bueno, antes de prender las cámaras hablábamos que sí, justamente ayer estuve con el doctor Vargas en Milipilla, y claro, y él decía el proceso completo de este hospital. O sea, se venía, para hacerte un resumen muy, muy breve, pero él decía, venía siendo necesario hasta que el 2010 vino el terremoto y ahí claro. se volvió urgente. Sí, Eso fue el 2010 y durante el 2026 se están cambiando edificios. O fíjate. sea, imagínate lo eterno del Eterno. proceso. Sí. Entonces, claro, las inversiones en salud, desde el punto de vista de infraestructura, pero también de cambio de tendencia, son largos. Sí, y Los ciclos son largos. el Hospital Salvador, que también lo mencionamos, pasa por un proceso como ese. Claro, Y un proyecto en 15 años cambia mucho en su construcción y las claro, necesidades. Entonces tú tienes que ir modificando ciertas cosas al pasar los años. claro que Porque tú sí. un hospital que pensaba entregar hace 10 años atrás, no puede ser igual que hoy día, en cuanto a la necesidad, en cuanto a los espacios, en cuanto al acceso, en cuanto a un montón de cosas que cambiaron. Eso resta, todo ese tiempo que pasó con el Hospital Salvador, restó una cantidad de camas increíble, por ejemplo, Claro, en pandemia. sí. Respuesta del Estado ante urgencias grandes. O sea, el Hospital Salvador sabemos todas las precariedades que tiene, y qué bueno lo que está por suceder. Entonces, eh, ¿cómo podemos hacer eso que dices tú de trabajar a largo plazo, entablando una línea paralela a la urgencia y decir, vamos a avanzar más allá? O sea, incluso en lo comunicacional. O sea, ¿cómo vamos a hablar o cómo nos vamos a comunicar con la población que tiene tales patologías de aquí a 10 años? Una persona que hoy día no tiene esa patología, ¿qué le digo hoy? Pero él está en un porcentaje muy probable por sus condicionantes sociales, Ujú. por Los sus hábitos, condicionantes sociales. Uf, ¿ya? Entonces, todo eso, yo sé que ese porcentaje, y eso está medido, va a llegar a desarrollar estas una y dos patologías. claro, ¿Qué hago yo, por ejemplo, estratégicamente en la parte comunicacional para adelantarme a eso y decir, tengo que yo ir de forma paralela con esa persona en sus largos 10 años para poder decirle esto y esto te van a llevar directo a tener una enfermedad? Es difícil, claro, es sí, casi de sí. dar un mundo en sueño. Yo de repente, después del MINSAR, me queda la sensación, pucha, no haber hecho más. Y me dicen, oye, pero si tuvieron una pandemia. No, sí sé, y salimos bien, pero hay muchas cosas que creo que no hicimos y pudimos haber hecho porque no había espacio, porque toda la prioridad fue pandemia. Se suspendieron cirugías, Todo, 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 a todo, nivel todo, presupuestario, todo, todos todo, los todo, recursos todo, fueron toda para la plata era pandemia. para eso. Entonces, era difícil. Entonces, ahí es cuando uno dice, ya, ¿cómo construyo el sistema de salud del futuro? Porque finalmente, ¿qué es lo que voy a...? Si hoy día yo soy capaz, por lo que hablábamos de la tecnología, de tener tecnología, procedimientos
y profesionales que puedan trabajar de manera menos invasiva, con una recuperación más rápida o una detección en enfermedades más rápida y tratamiento más rápido, yo logro tener al paciente menos tiempo en una cama, ¿no es cierto?, en un box, en un tratamiento. Y voy logrando que en vez de tener grandes periodos agudos de una enfermedad, que sean, ¿no es cierto?, enfermedades crónicas bien controladas, con ciertas problemáticas obviamente, pero donde claro, quizá el futuro de la salud va a ser que son grandes clínicas ambulatorias, Mm, porque ya tengo soluciones, porque antes no existían. claro. Tengo un tratamiento para eliminar ese problema, contrarrestar tal cosa. Entonces yo podría sacarte muy rápido de este centro de salud para que continúes en tu casa, puede ser hospitalización domiciliaria, cuidados posteriores, y no necesito que esté encerrado en esta pieza. Dejemos esta pieza para gente que requiere con otra urgencia. Entonces, vamos diseñando para allá, cómo también nosotros sacamos provecho de las experiencias como la pandemia, incluso otra, el H1N1, por ejemplo, en cuanto a qué tan preparados estamos. O sea, ¿dónde está el decálogo, por ejemplo, de decir todo cambia, porque mañana podemos tener una pandemia de otro tipo de virus Claro, diferente? claro. Y nosotros, por ejemplo, yo creo que muchos de los que estamos en el Ministerio se sienten orgullosos que muchos de los protocolos y muchas de las cosas que se hicieron están en el Ministerio, existen. Claro que sí. Sí que hay que actualizar muchas cosas, pero sí, ¿cómo? Pero hay una base sólida. Claro, ¿qué hago hoy día? Mañana si me dicen hay un virus muy complejo ya, en China, donde sea, y va a llegar a Chile sí o sí, es cosa de tiempo, ya, activemos. Ya lo hicimos, ya sabemos gran parte de lo que tenemos que hacer. Vamos primero con esto, segundo, tercero. Y esto, no, esto es lo octavo, después. Claro. Entonces podemos manejar una crisis, bueno, tú sabes que las crisis se pueden evitar antes que ocurran. Entonces uno ya puede saber, es decir, no podemos llegar a un nivel de crisis si Claro. tenemos la expertise, el conocimiento y mucha gente que sabe para atajarlo a tiempo, digamos. Sí, mira, en otro plano la noticia diría yo, pero yo creo que el terremoto del 2010 también generó, ¿te acordás de todo el episodio del Shoah, la Sí, presidenta sí, me acuerdo, Bachelet y me acuerdo todo? de los Bueno, registros. a raíz de eso también se gatilló toda una Un infraestructura de cambio. alerta temprana, Exacto. de alerta de tsunami en las costas de Chile, etcétera, eh, que hoy día es el Sí, estándar. estándar, claro. Hoy día es el estándar. Porque ahí se afectó la credibilidad. Que Claro, también comunicacionalmente, o sea, si tú ese video quizás no lo ves o no hubiera sido difundido, tú no verías la interna de la toma de decisiones de un momento complejo, claro, que sin duda complejo, que lo podría haber complicado a cualquiera. Pero el tema es que finalmente, cuando en comunicaciones tú tienes problemas con la credibilidad de la persona que debe dar una respuesta, a nivel técnico, a nivel político, ya tienes un punto menos a la hora de llevar una estrategia. Entonces ahí, claro. claro, vas a tener que buscar la manera de volver a tratar de tener la credibilidad o puedes que tú dices, ¿sabes qué? Tengo que buscarla por otro lado. Y puede ser, y ahí un buen líder da un paso al costado, entre comillas, y dice, mira, quizás yo no soy el mejor rostro para transmitir la tranquilidad. Quizás es un experto en este tipo. Y ahí cuando yo te decía la articulación de gente que sabe tercerizar y hacer un discurso mucho más amplio, Mm, eh, y cuando digo más amplio, pero también real, no es que tú busques la manera de que esa persona diga lo que tú quieres que diga, sino en el fondo decir, mira, él es el que sabe, él es el experto en tal tema, escúchelo. Él nos va a dar y tú también tienes esa capacidad de decir, bueno, este gallo es seco, trabaja en la claro, claro. academia, por mucho tiempo ha sido asesor de X gobierno, entonces puedo escucharlo. Entonces, ¿cómo voy construyendo ese relato? Y a la otra persona quizás tengo que buscar la manera de volver a reinsertarla en Mm, otro momento de esta crisis. sin No duda. la puedo No, tener no. oculta hasta el final. Entonces, claro, ¿cómo logro articular? ¿Cómo logro? Y también lo que yo busco. Ahí cuando tú dices de repente yo, ¿qué es lo que estoy dispuesto a arriesgar o no? Estoy buscando una reputación corporativa engrandecida. Estoy tratando de decir, mira, no piensen en mí, sino en lo que yo les traigo para ofrecer. Estoy hablando, por ejemplo, de un medicamento. No soy yo el que habla, aquí el que habla son los pacientes. Este tratamiento, comprobado. Lo probamos en tal parte y funciona. Está con todo lo que debe llevar en términos de comité ético, aprobación, etcétera. Y es ahí donde tú dices, claro, antes era, bueno, vendo el remedio, no, hoy día vendo una solución que va más allá de eso, que va a acceso, que va a calidad de vida, que va Mm, a un tema social, o sea, que una persona hoy día dice, yo no quiero solo estar sana, quiero recuperar mi vida. O sea, mi vida no es ya decir, ya me siento mejor, ya no me duele dar parte, sino decir, yo quiero volver a ser activo. claro. Joven, adulto mayor, Productivo, incorporarme al sí, quiero trabajo. seguir trabajando, exacto. Yo soy una cuidadora, yo soy un adulto mayor, tengo necesidades. Entonces, ¿cómo también tú me ayudas a que yo recupere mi calidad de vida, de ser lo que era después de un tratamiento? Y ahí es cuando a nivel público y privado, pero el privado también obviamente influye mucho, es en poner lo mejor sobre la mesa. Y por eso yo no me gusta mucho cuando algunos
gobierno obviamente o alguna institución le cierra la puerta al privado de una manera súper sesgada. O sea, hay que escucharlos, hay que ver qué traen, qué es lo que ofrecen, cómo ellos pueden cooperar por una solución a la salud, al bienestar de la población, porque una cosa es estar sano y otra es tener bienestar. Entonces, y una es la extensión de la otra. Si yo tengo que estar sano para tener un bienestar, pero yo también puedo estar sano y no tener un bienestar. Claro que sí. Y tener una vida compleja. Entonces ahí es cuando todo lo que corresponde después a lo social se incorpora en un manejo más integral del paciente, de la necesidad. Hoy día el manejo integral es decir, no es solamente que yo curo el problema de salud, yo necesito ver también cómo te estás alimentando, la capacidad de ejercicio. Tú hoy día no tienes ninguna válvula de escape. Por ejemplo, llega un deportólogo. Y no tienes por qué ser un deportista de élite. Es decir, a ti te falta un poco de deporte porque tú necesitas liberar cierta energía y no lo estás haciendo. Sí, porque yo no puedo subir un cerro. Nadie te ha dicho que suba un cerro. Con tu calidad de vida, con tu condición, tú puedes hacer esto, esto y esto. En tu entorno próximo, además. Claro, entonces voy buscando una manera integral porque busco que tú no recaigas en lo mismo y que yo diga, mira, él superó su problema de salud, pero tengo que asegurarme que viva bien. Y es una salud nueva, moderna, que antes no existía. Y eso va enlazado también a como que, si tú te fijas, hay un concepto que es bien interesante, que es la ruta del paciente. Tú, como experto, te acercas a mí a darme una solución y tú me derivas también a otro, pero ese otro también viene hacia mí. No me hacen recorrer medio ciudad a buscar un experto que tú me recomendaste, sino que en el fondo tratar de solucionar lo más rápido posible. O sea, si tú me dices que yo necesito este examen, en la pieza al lado lo hago. Me hago el examen, tú vienes el resultado, estamos bien, no, acá está el medicamento, ok. Y yo me voy ese día de ese centro de salud con una visión mucho más optimista de mi estado. Y puedo entender y decir, bueno, recibí el examen, recibí el diagnóstico, tengo un tratamiento, ok, tengo que ahora también es mi deber mantenerlo y hacer caso a las recomendaciones del experto. Y eso finalmente, cuando tú hablabas un poco el boca a boca, esa persona obviamente va a entender y va a transmitir también lo que significa una salud de calidad e integral con la cual él pudo contar. Eso es algo casi impagable. Sí. Sí, las asociaciones de pacientes, yo les he escuchado que justamente han ido evolucionando el concepto del viaje del paciente hacia la experiencia del paciente. Claro, exacto. Y es que justamente esto tiene que ver con un continuo, como decís tú, que va ocurriendo cuando estás en contacto con un profesional de la salud, pero también cuando no estás en contacto. Cuando estás solo, digamos, con tu tratamiento, con tu enfermedad, con tu entorno, en tu casa, etcétera, o con tus cuidadores, eso también es parte de la experiencia. La experiencia de palabras clave. Sí. Entonces, también es un cambio de perspectiva bien poderoso. Es poderoso porque, claro, el paciente también exige más, con justa razón, porque hoy día conoce más. Y también es complejo que el paciente, o sea, que tú tienes que escuchar al paciente. Antes yo leía unos estudios muy antiguos que hablaban de cómo era la relación médico-paciente antes. Era una relación súper patronal, así de arriba para abajo, y yo de abajo como paciente no hablo hacia arriba. Yo no le puedo decir nada al doctor en esa época. Claro. No podía transmitir ningún tipo de sugerencia menos, pero al menos, por decirme, me dice, tú tienes esto, pero es que también me duele esto. No puedo. Hoy día es todo diferente, para bien y para mal, porque hay muchos pacientes también que, claro, dicen, no, pero yo lo busqué en ChatGPT o en Google. Claro, el doctor Google. Y me dice otra cosa. Entonces digo, bueno, entonces que lo atienda Google, pues, o sea, ¿para qué? Entonces ahí es cuando tú tienes que, claro, estás más informado, conoces. Hay pacientes que hoy día dicen, este tratamiento yo lo vi, doctor, en internet, ¿es válido? Mira, en realidad sí, no, por esto, otro. Ya, llegan con información que antes era imposible acceder. Porque no, como una persona como uno, común y corriente, podía llegar a conocer la última terapia aplicada en Dinamarca. No, yo, o sea, tengo la misma perspectiva tuya. Tengo un gran amigo de la vida, un compañero del colegio inclusive, es médico, y él me dice, muchas veces llegan los pacientes así con el 80% del diagnóstico del tratamiento listo. Y yo le digo, pero sí, no es un ataque. Lo que pasa es que ahora hay herramientas en el bolsillo, en el mismo teléfono, que antes no existían. Claro. Entonces, es natural usarlas. Es como andar con la biblioteca para todos lados. Claro, tenía el conocimiento del mundo en el bolsillo. Claro, y ahí viene también el tema de comunicación en redes sociales, que también a veces puede ser engañoso, porque te empieza como... El problema de las redes sociales, y hay un estudio también de que la gente accede más a noticias. Hace poco salió el balance como 2025 de cómo aprecia la gente los medios de comunicación. Y la gran mayoría de la gente prefiere las redes sociales para informarse, pero confía más en los canales de televisión, por ejemplo, tradicionales, la radio sobre todo en primer lugar. Porque reconocen de todas maneras que las redes sociales puede ser el punto de entrada.
Claro. para acceder a una noticia en particular. El problema es que hay gente que se queda solo con eso, hay otros que complementan y van a ver una o dos visiones. Y hay otras fuentes que no hay cómo comprobarlas, que aparecen constantemente. Es el tratamiento final para superar tal enfermedad. Con esta pastilla se acaba todos sus problemas. Entonces, no puede ser. Tú haces una simple búsqueda. Hemos avanzado, pero no tanto. Claro, ¿cómo nadie me dijo esto? Entonces, y tú haces una simple búsqueda y eso no existe en ningún lado. Claro. Pero es un posteo de una red social en particular que sea muy bien hecho, muy bien armado, sea muy profesional. Claro. Y no encuentras ninguna referencia. Entonces tú dices, no, esto no puede ser. Y es ahí, claro, que antes eso no existía, pero también es engañoso. Porque la gente comparte eso. A mí me han llegado también unos links. Oye, ¿viste esta última terapia? Veo el posteo. Y digo, esto no existe. Claro. Y es súper atrapador para la gente, sobre todo cuando tiene una enfermedad, cuando está con incertidumbre. Bueno, viste que hace poco también salió una información respecto de la homeopatía. Sí, Y que desacredita al suelo, todos los beneficios. todo. Pero hay gente que de verdad tiene un nivel de confianza Sí, en la homeopatía que es así, o sea, fe, a toda confianza, fe. claro, Sí, como y, tú no, dices, irrefutable. y tú le puedes poner un paper encima de la mesa y no lo va a querer mirar. Un poco es como lo de las vacunas. Uno dice, la raza humana existe como forma de vida gracias a las vacunas. Es como- Exacto. Y ahí es cuando uno dice, siempre decíamos, bueno, hoy día el mayor foco como antivacuna yo creo que ha progresado un poco. Ellos Mm, son personas que no son capaces de reconocer la evidencia y muchos de ellos tampoco han tenido acceso y tampoco la van a buscar porque no les interesa. claro. Entonces es más cómodo decir, no, yo no confío en estas cosas. Eh, y la información hoy día existe. Entonces, claro, hay algunos antivacunas muy radicales y otros que finalmente no confían porque el del lado dijo algo, pero no es que se declaren antivacunas. Y es ahí donde uno se da cuenta de que quizás la información no ha llegado del todo. Y ahí es cuando es bueno también generar espacios de educación De nuevo, adaptada. el rol trascendental Sí, de las comunicaciones. claro. O sea, me acuerdo la OMS cuando sacó un documento súper contundente de que calculaba en una cantidad de años específica, creo que eran alrededor de 20 años, habían salvado más de 150 millones de vidas. No, es que las cifras son una locura. Y un documento espectacular. Y me acuerdo, a mí me gusta mucho en comunicaciones, yo trabajo, tengo mucha relación con los medios. A mí me gusta, por ejemplo, ese estudio, yo lo mandé a un medio, Ujú. se lo mostré, le dije, mira qué interesante. Lo tomaron y transformaron en una nota. Yo no trabajo para la OMS, o sea, no es que es una gestión que hice para ello, es porque sentí que esa nota debiera ser comunicada de alguna manera y la gente no se va a meter a la página de la OMS a ver el estudio. No, lógico. Entonces uno se mete porque es medio ñoño con el tema, ¿cachai? Decía, ya, pero ¿qué pasa si esto se transformara en una hoja de una nota, de una página, muy resumida, pero al hueso, con un buen titular, quizás para que la gente vea y diga, chuta, que ha salvado vidas, nunca había cuantificado, Claro. no tenía idea que se había cuantificado, bueno, acá está este número, que es absoluto. Y ahí apareció la nota. Entonces uno se siente bien con eso, porque finalmente dice, yo no estoy persiguiendo nada, solo que haya conocimiento dentro de la población para que tome una mejor decisión a la hora de enfrentar un problema de salud. Es el granito de arena que uno aporta. Claro, y nada más. Y yo veo la nota después y nada, y no tiene ninguna otra implicancia. Entonces, y después uno la comparte a otras personas y dice, mira qué interesante. Entonces, ahí cuando uno también dice, puedo aportar un poco dentro del sistema de salud Claro. y de la comunicación y de bajar la información. Yo creo que lo más importante es bajar la información. Tú puedes entrar ahora al The Lancet, encontrar un estudio espectacular con un buen título. Dices, oye, esto es interesante. Empieza a revisarlo y dice, pero no entiendo nada de este tecnicismo. Bueno, porque quizás no fue construido ni para ti ni para mí, por ejemplo, Claro. en términos del contenido. Pero alguien tiene que tomar eso y decir, bueno, pero yo lo voy a acomodar en términos de lectura. Acerquémoslo. Digamos. Acerquémoslo. Finalmente, claro, ahora mucha gente va con el ChatGPT, lo mete el PDF ahí y le dice, explícame qué es esto que dice, cuáles son los beneficios reales y cómo me afecta a mí o no me afecta a mí. Y si existe un tratamiento, tal cosa, está comprobado que se puede hacer esto. Ah, interesante. Claro. Entonces, claro, muchas veces uno también va comunicando a la gente que trabaja en los medios, a los parlamentarios que uno se relaciona, le dice, oye, esto es súper interesante, es un insumo, es una manera de ver la salud pública más allá de nuestras propias fronteras. No estamos locos nosotros que decimos que las vacunas funcionan y somos el único país en el mundo. No, esta cuestión es de verdad. Oye, yo lo pienso, por ejemplo, lo que decís tú, por ejemplo, miembros de la Comisión de Salud Sí. son personas del ámbito político, pero que requieren que estén en el corriente de este tipo de información. Absolutamente, o sea, tomadores de decisión claves. Y aparte que uno piensa también tú piensas en los periodistas o en parlamentarios, que tú dices, bueno, son mundos diferentes, pero ambos tienen que ver mucho más allá de salud.
Claro, Quizás no tienen el claro que sí. tiempo que uno que está más enfocado dice, mira, yo leí estos 3 papers estos días. Bueno, y el periodista del medio te va a decir, no puedo leerme esos 3 documentos, porque Claro, también estoy haciendo notas policiales, estoy haciendo notas claro, claro. de educación, etcétera, o hay una crisis o alguna urgencia, entonces no puedo leer nada de eso. Dime, ¿hay algo interesante? Ah, bueno, sí, uno de los tres, me apostaría que este es más interesante según tu público, según quien te lee. Y el parlamentario también, o a la agrupación de pacientes, Claro, o a una empresa donde tú le dices, mira, esto es súper interesante, se midió en realidad esto contra esto y esto es mucho mejor. Y es más costo efectivo, o no, en realidad dicen el cálculo, no es costo efectivo, no lo es. Sí, pero salvavidas, sí, puede salvar vidas, pero quizás no es costo efectivo. Entonces claro. quizás habría que, o hacemos el sacrificio y decimos, bueno, estamos pensando en una cuestión más allá de si es costo efectivo, que algunas personas piensan eso. O sea, si te salva la vida, bueno, después veremos cómo se financia. Entonces ahí es cuando, claro, esos tomadores de decisión que están en múltiples áreas, claro, uno tiene que de repente ser capaz, desde la salud en este caso que estamos hablando, de bajar información y compartírselo y decir, "Mira, esto es lo que está ocurriendo, esto pasa, esto se dijo allá, esto se está pensando, esto no funciona, esto sí funciona". Y es finalmente un círculo virtuoso para Claro, que todo exacto. esto Es un círculo funcione. virtuoso. Sí. Oye, Raúl, la última pregunta Sí. para respetar también tu No, agenda. está bien. ¿Cómo habla un centro de salud? Hoy día pensando en tu rol, digamos, en Clínica Meds, que aparte está en un plan de expansión impresionante. Sí. ¿Cómo habla un centro médico? ¿A quién le habla? Desde luego a sus usuarios, pero ¿cómo se articula una estrategia de un prestador de servicios de salud privado? Sí, es muy interesante por la vitrina que tiene, porque finalmente cuáles son los valores que entrega, por ejemplo, el prestador, en este caso como Clínica, que yo soy asesor comunicacional de ella, es que finalmente tú tienes una base de un cuerpo médico, por ejemplo, profesionales de salud altamente capacitados, que tienen acceso y construyen una salud que está orientada a ser transversal. Mm. En este caso, Clínica Med, otro podrá decir algo similar o no, tiene la capacidad de atender un espectro muy amplio, desde pacientes ISAPRE a pacientes FONASA. Tú sabes ahora con los bonos PAD, por ejemplo, el acceso que hay para ciertas cirugías Ujú, como ujú. bariátrica en un prestador privado, con un monto conocido de Claro. antemano, sin ninguna sorpresa. Eh, pero sobre todo puesto en lo que es dos cosas. Una, que el paciente siempre está, y lo estamos hablando, es el eje, está en el centro. Todo gira en torno al paciente en cuanto a necesidades. Mm. Y todas las soluciones que se van agregando a su alrededor es pensando en el mejor beneficio de él. Y ahí es donde Met, por ejemplo, en este caso, que es director médico, el doctor París, tiene una fuerte visión y estrategia en lo que es la innovación, Ujú. en poder traer tecnología avanzada que realmente resuelve grandes problemáticas, lo que hablamos delante, el exoma, por ejemplo, Ujú. o toda la parte genética para identificar o adelantarme a una patología más compleja. Y es ahí donde, a través de esta innovación, a través de una medicina altamente resolutiva que METS también propone, que en el fondo es lograr resolver esta problemática ahora y ya lo antes posible, para que tú puedas continuar con tu vida, para que tu vida avance en el fondo. Claro, Como decía por ahí, nadie va a una clínica o a un hospital porque quiere ir, porque está aburrido, porque tiene ganas, si es porque tiene que resolver un problema ya. claro, claro. Y ahí es donde la posición y el enfoque que tiene una clínica, que ahora va a sacar una campaña bien grande, bien bonita en televisión también, primera vez en la historia que tiene Mets ¿Campaña en en televisión? televisión, Ah, sí, no te puedo sí, creer. sí. Mira. Es lograr que el paciente se aleje a través de medicina de precisión, pero también con mucho foco preventivo. Met como parte siendo una medicina que estaba más marcada por la parte deportiva Claro. y ahora tiene todas las especialidades. Lo que hace Met hoy día también dentro de su ADN es decir, bueno, nosotros nos seguimos moviendo, y lo digo como metafóricamente, en cuanto al deporte y la actividad física. No la puedes restar de la ecuación. Claro que sí. No, Es una más. es una más. O sea, comprobadamente, pacientes oncológicos tienen una mejor respuesta al tratamiento, está publicado, cuando tienen actividad física, versus cuando están instalados en un lugar viendo tele todo el día. Claro, Actividad sedentario física 100%. es caminar, es moverse, un par de Moderado, sentadillas, moderado. bueno, según tu condición. Y ahí se pone mucho foco en cómo, de hecho hay un área que se llama Med Healthy, que se encarga también de, a través de un deportólogo y de un plan integral, de decir cómo nosotros logramos en ti una mejor adherencia a tu tratamiento, a tu terapia, pero también a tener una vida sana. Yo creo que el mensaje hoy día de casi todos los prestadores de salud privados, que uno los puede ver un poco más directamente relacionados con el público final, porque tú ves publicidad, uno no ve publicidad de un hospital como tal, digamos, Claro. pero sí ve la clínica, los centros de salud ambulatorios,
es focalizar todos los esfuerzos en un paciente que hoy día requiere una múltiple tareas, desde la prevención hasta el tratamiento, y todos siempre buscando innovaciones que permitan acceder a calidad, a una respuesta rápida. Y por eso en MED, por ejemplo, y en el sistema de salud se está dando mucho eso de que tú has visto cómo muchos prestadores, o sea, personas de FONASA se atienden en prestadores privados, Sí, claro que sí. por muchas razones, que podríamos alargarnos, pero finalmente llegan a un lugar donde les pueden entregar una solución y esto es un sistema que debe integrarse y donde la experiencia es sumamente importante. O sea, nosotros, de hecho, MED tiene algo muy interesante que es pionero y tiene un comité de pacientes. Sí, a mí me impresiona. Y no hace mucho vi una publicación justamente en redes sociales de que se había constituido, no sé si es el nuevo comité de Es pacientes, nuevo, ya. consejo o... Es el nuevo porque se cambia, renueva anualmente, ya estamos perfecto. en el cuarto, creo, o Ya, quinto, claro. tengo la duda. Pero la gracia es que los pacientes, a mí me gusta mucho hablar de los pacientes, postulan a una No te mesa, puedo un creer. comité que tiene 10 integrantes aproximadamente. Y han postulado, la última postularon más de 100, 150 Es personas que, que quieren postular. eso es una prueba del valor que entrega ese consejo de Claro. paciente. Claro, porque ellos opinan, ellos se sientan y opinan con la gerencia general, con el gerente comercial, con el director médico, sobre formas de abordar ciertas problemáticas o cosas que están ocurriendo. Entonces ellos tienen ojos diferentes a los que tienen las autoridades de la clínica, Claro. y pueden poner sobre la mesa alguna necesidad, algunas problemáticas, algunas soluciones. Y todos con la experiencia de sus propias vidas, de que fueron pacientes, Claro. y te pueden detectar las cosas positivas, las cosas negativas y qué cosas hay que modificar. Y lo importante es escucharlo. Y también, y ahí viene el desafío y tratar de implementar cosas que el paciente te dice. Claro Y que sí. se han obtenido un montón de cosas interesantes porque tiene una visión que tú cuando estás en lo urgente no ves. No, claro. Está lleno, o sea, así como está lleno de cosas urgentes, está lleno de puntos ciegos. Claro, y esos puntos ciegos, alguien que empieza a caminar alrededor de nosotros y nos observa durante una hora aquí, se da cuenta de muchos quizás. Claro. Y claro, y te va a decir. Y ahí pero ya esta integración de los pacientes yo lo encuentro magnífico, porque finalmente para llevar el sistema de salud en su conjunto, público-privado, para lograr, ¿no es cierto?, entender que hay una evolución, hay una mutación en cuanto a que la gente hoy día acarrea problemáticas de salud, y si nosotros detectamos a tiempo, lo importante es que la gente viva bien, que nadie se le niegue una atención de salud. En Chile están los profesionales, está la tecnología, está la innovación. Yo creo que también está la voluntad cuando se hacen grandes acuerdos. Salud requiere un gran acuerdo Sí. transversal, sin ningún tipo de muñequeo prácticamente, que es imposible, cuesta que ocurra, pero creo que no, salud lo merece, porque salud en Chile tiene una tradición gigantesca. Yo trabajé y conocí en primera persona a los funcionarios de la salud municipal, funcionarios de la atención primaria, y es increíble el compromiso y cómo Pura trabajan. vocación. Es pura vocación. Impresionante. Es gente que tú decís está comprometida con algo que quizás solamente ellos logran ver. Yo tuve una estancia en salud, en el ministerio, en el gobierno, pero hay unos que llevan toda la vida. Sí. Y ellos ven más allá de lo que tú quizás ves en el corto plazo y tienen un compromiso que trasciende y que al final nos contagiaba a todos. Todos salíamos fortalecidos después de ir a una pauta de vacunación, a un CEFAM. Todos salíamos felices después de un hospital porque veíamos ese trabajo y eso era lo que buscábamos, finalmente el compromiso, todo el sistema. Oye, Raúl, nada, solo agradecerte por el No. tiempo, por esta conversación. Yo creo que nos hemos paseado como eje principal tu experiencia, Sí. pero de verdad que aquí hay muchos ángulos. Sí. Yo insisto en que sin duda, y bueno, y por eso hacemos lo que hacemos, que el rol de difusión, el rol de comunicación le da un espacio para discutir las dificultades que hoy día enfrentamos como todos como actores del modelo de salud. Y ahí complementar solamente, para cerrar, que hoy día hay más comunicadores de los que había antes, porque finalmente una persona hoy día con un teléfono celular se transforma en un comunicador. Y Absolutamente. esa persona puede retratar una realidad positiva o negativa, hablando de salud, algo positivo, algo perfecto o algo que muestre lo peor que puede haber en el sistema de salud, lo sube a redes sociales con cualquier intención, la que sea, pero finalmente se hace público algo que ninguno de los dos está viendo ahora porque no estamos en la urgencia de ese hospital en este minuto, y finalmente comunica para bien o para mal o con cosas, y nos da tarea. Pero hoy todas esas personas son capaces de transmitir lo que están viendo, entonces ahí hay una misión también, de decir qué es lo que estamos viendo más. No podemos hacernos los ciegos ante estos videos virales o ante la necesidad de que la gente de darle respuesta. Entonces, claro, la capacidad de comunicar y este ecosistema que se forma de las cosas que están ocurriendo, positivas
y negativas se amplía de una manera que antes nunca se habría pensado. Ya no Sí. se queda solo lo escrito, el texto guardado en una biblioteca, sino que hay evidencia constante de cómo funciona nuestra salud. Y creo que eso también es muy valioso entre la visión del paciente, de quien conoce el sistema y de quien lo usa, y quien lo usa constantemente. Entonces, eso es cosas que tienen que estar sobre la mesa en una discusión a largo plazo. Sí. No, de todas maneras, de nuevo, Raúl, muchísimas De gracias nada, gracias. por el Jonathan. tiempo. Muchas gracias.